Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá. Si me indican, por favor, en el panel de preguntas, si me oyen correctamente y si logran ver mi pantalla, por favor, para saber que estamos transmitiendo correctamente. Si me indican por acá, si todo está correcto, excelente. Bueno, ya por acá nos comentan algunos que está excelente. Bueno, tenemos una audiencia hoy súper nutrida. Excelente, señores. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación el día de hoy. De verdad, un placer tenerlos por acá. Nos saludan desde Chile, nos saludan desde México, desde Colombia, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, España, Perú, increíble, Canadá. Bueno, de verdad sumamente contento de verdad tenerlos hoy por acá, de verdad un gustazo. Muy bien, sí, por acá sigo recibiendo Ecuador, también tenemos presente el día de hoy. De verdad que bueno, me alegra tener una audiencia tan nutrida, tan diversa, de tantas partes. De verdad que sí, de verdad que un gustazo. El día de hoy vamos a conversar de un tema que ha venido evolucionando enormemente en los últimos años. Todo esto parte de lo que estudiamos como dentro de la profesión de ingeniería, dentro de lo que se estudió en el área de respuesta de cimentaciones para equipos dinámicos. Si ustedes van a la literatura clásica de los años 70, incluso publicaciones de la mano del profesor Bowles y textos derivados, van a conseguir que existían unos métodos para calcular las rigideces que se utilizaban para el análisis de equipos dinámicos. De acá es donde parte todo. Acá en este caso obviamente está el gran problema de trabajar con equipos que van a 1000 RPM, 1500 RPM, 3000 RPM para turbinas, reciprocantes, generadores, etc. Y el tema es que ya allí efectuar análisis de ese tipo con rigideces de tipo estática ya se traducía en un problema. Entonces esto evolucionó muchísimo en el área de respuesta dinámica de cimentaciones para equipos dinámicos. Y ya luego se empezó a evaluar lo que ocurrió en sismos pasados en muchas regiones, sismos de interés, como el caso México, algunos terremotos en Chile, el caso Nueva Zelanda de igual forma. Y se comenzaron a dar cuenta que habían ciertos comportamientos que, aunque se había seguido todo al pie de la letra, las cosas no habían funcionado tal cual como se esperaba. Entonces, eso hizo que los códigos comenzasen a hablar un poco de esto, pero todavía habían algunos comentarios como que, bueno, si hay interacción sobre la estructura no importa, porque eso es más favorable. Entonces, bueno, si la quieres hacer bien, pero no importa. Y ese no importa se mantuvo durante mucho tiempo y hubo una batalla fuerte de los investigadores, de la mano del profesor George Gazzetta, el profesor Causel y muchos otros que literalmente hicieron frente a esta situación, a lo que decían los códigos y todo esto. Y eso fue cambiando y ya podemos decir, eso ya lo vivimos en los últimos 10 años, desde la propia ACE del año 2010 hasta las últimas ediciones de ACE, ya el tema de interacción sobre la estructura tiene un capítulo dedicado totalmente al fenómeno, donde se atiende con procedimientos de diseño formales, pero que además se integra muy bien a lo que es el estudio de la sismogeotecnia, ¿ok? Entender ya lo que sería la sismogeotecnia, lo que es la respuesta sísmica del terreno, para poder ahora yo evidenciar este mecanismo de respuesta en una edificación. Y otro punto importante que quiero aclarar es que esto no es investigación meramente. Lo que sí es que hay mucha investigación en curso, en paralelo, mientras se dicta esta presentación, hay investigación en curso en relación al fenómeno de interacción sobre estructura. Pero esto no es que lo vean como que, bueno, esto es una cosa extraña que hacen los investigadores para evaluar este fenómeno, pero esto en realidad no se usa en la práctica. Esto realmente es muy complicado y no se usa. No, bueno, fíjense que el propio FEMA en el año, ya prácticamente entre el 2020 y 2021, pues se publicó en diciembre del 2020, publica una guía práctica para aplicar interacción sobre la estructura. Y esta guía se complementa muy bien con otra que les voy a mostrar más adelante en la presentación para efectuar este tipo de análisis para proyectos, para que podamos evidenciar esto en proyectos y que podamos entender que esto puede ser crítico en proyectos de puentes, en proyectos de edificios con muro, en sistemas de aceros con arriostres. Ya vamos a ver
algo interesantísimo de lo que ocurre con interacción sobre estructuras versus el ISC en el área de diseño de estos sistemas estructurales. Es súper interesante el cómo mediante interacción sobre estructura vamos a tratar de resolver un problema que prácticamente nos establece el ISC de diseño de sistemas de acero con arrastramiento concéntrico, que durante muchos años se ha visto como que no tiene solución y casi que se brinca el artículo y se sigue hacia adelante, pero ya vamos a ver de que hay cosas interesantes. Y esta gráfica del medio ya vamos a ver más adelante de qué trata, ¿okay? Pero todo eso está relacionado a la misma temática. Bueno, los que ya terminaron de llegar en los últimos minutos, ya estamos entonces empezando. Por acá nos saludan también desde República Dominicana. Bueno, tenemos, como les digo, una audiencia bien interesante, una gran cantidad de personas conectadas. Mi nombre es Edinson Guanches. Mi experiencia está orientada al área de diseño estructural y de diseño geotécnico. Tuve la oportunidad de formarme en interacción dinámica sobre la estructura en la Universidad de Pavía, en Italia, complementar mis estudios de maestría y actualmente en mi trabajo doctoral también estoy trabajando con esta misma área. Algunas de estas cosas se las voy a mostrar también a lo largo de mi presentación. Me desempeño como docente de la Universidad Politécnica de Cataluña en el Departamento de Resistencia a Materiales y soy colaborador también de otros programas de formación en Barcelona, como por ejemplo algunos que dicta la Casa de Formación Sigurat. Y bueno, siempre he estado muy ligado al sector industrial, a todo lo que es proyectos industriales, y eso me permitió certificarme como instructor ASME en los Estados Unidos para el área de tanques metálicos apoyados sobre terreno, lo que es el criterio API 650, y ya desde el punto de vista de investigación, diseño y todo esto integrado, he trabajado mucho con lo que es el comportamiento de naves industriales, diseño sismorresistente de estructuras, etcétera, y mis publicaciones en el área de investigación están orientadas principalmente al tema de interacción suelo-cimentación y todo lo que es comportamiento técnico y estructural de edificaciones industriales. Entonces, bueno, muchas de estas cosas de lo que ha sido mi experiencia en estos 20 años, en tanto en la parte profesional como en la parte docente y en la parte de investigación, muchas de estas cosas en las que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la temática, la interacción sobre la estructura, que además me encanta porque es como que, no, es que yo soy únicamente de suelo. Bueno, el suelo solo no existe porque siempre vamos a montar una estructura allí. No, es que yo soy de estructura únicamente. Ok, pero no levita. La estructura no levita, la estructura va conectada al suelo. Ok, entonces hay que entender qué ocurre cuando la estructura se conecta al terreno y eso es, a mi parecer, la magia de entender el fenómeno de interacción suelo-estructura. Y lo primero que vamos a hacer es aclarar el concepto de la interacción estática suelo-estructura. Es lo primero que vamos a hacer porque se surge mucha confusión en este aspecto y lo primero que vamos a entender entonces es cuál es el mecanismo asociado a la interacción estática y a la interacción dinámica. Entonces vamos a listar las características de cada fenómeno y vamos a diferenciarla. ¿En qué se basa un fenómeno de interacción estática suelo-estructura? Vamos a trabajar en este tipo de análisis con cargas estáticas o de tipo pseudoestática. Pudiese ser que hemos efectuado un análisis dinámico, pero transformamos esto en cargas estáticas y es la que utilizamos en el análisis. Esto tiene asociadas grandes deformaciones. Estas grandes deformaciones hablamos en centímetros o incluso en milímetros. Estos son grandes deformaciones. Cuando uno habla de interacción dinámica suelo-estructura, hablamos de vibraciones pequeñas, ¿ok? Ya vamos a seguir en esa línea. Acá vamos a tener un comportamiento asociado a presencia de cargas a largo plazo. Una carga que está aplicada, una carga permanente, una carga variable que desarrolla un mecanismo de respuesta a largo plazo. Hablamos de coeficiente de rigidez estático. Eso significa que la tensión y la deformación están en fase. Yo aplico la tensión y se produce la deformación. Aplico la tensión y se produce la deformación. En este caso es importantísimo entender el concepto del módulo de elasticidad, el cual se calibra según la magnitud de las deformaciones esperadas. El módulo de elasticidad, yo siempre explico en clase que es el DNI del material, la cédula del material. Ese parámetro nos da referencia a cómo se va a comportar ese terreno, pero realmente un suelo no es un material eminentemente elástico. Es un material que se comporta más de tipo elastoplástico y a partir de allí la mejor forma de trabajar con módulo de elasticidad es calibrarlo en función de las deformaciones esperadas. Ya la respuesta del conjunto se tiende a caracterizar en la práctica mediante un coeficiente de rigidez estática que típicamente conocemos como el coeficiente de balasto. Entonces, estas son
las características principales de un análisis en el que queremos evidenciar una interacción sobre la estructura de tipo estático. ¿Okay? Un ejemplo, bueno, yo tengo una cimentación, aplicamos una carga, esa cimentación, yo puedo determinar una resistencia partiendo de expresiones generales que se han desarrollado para un comportamiento de carga sostenida. Las ecuaciones de Meyerhoff, de Terzaghi, de Besic, etcétera, no fueron desarrollados para acción sísmica ni para procesos dinámicos ni nada de esto, sino que son expresiones que utilizamos para obtener para evaluar lo que sería la capacidad resistente del sistema suelo-cimentación. Y ya a partir de entender el comportamiento tensión-deformación, existe un coeficiente de rigidez que tiene asociado que una deformación. Esta es una representación un poco más elegante del comportamiento típico de la cimentación sobre el terreno y que se ha validado en muchos ensayos, etcétera, donde típicamente se obtienen estas curvas. Pero en la práctica realmente lo que entendemos es que es un coeficiente de rigidez donde tengo una tensión. ¿Quién me da la tensión? La carga que tengo acá entre el área de contacto. ¿Y la deformación de dónde lo obtengo? Puede ser un análisis de asiento, puede ser un análisis que hayan hecho mediante un software donde hayan utilizado una teoría clásica de estimación de deformaciones, puede ser incluso mediante un análisis en elemento finito, no importa. Lo importante es que esa deformación está calibrada según el nivel de deformación esperada. Quiere decir que el módulo de elasticidad que se está utilizando está asociado a ese nivel de deformación y a partir de allí podemos obtener un balasto. Que el balasto es una constante. No, él cambia porque fíjense, yo puedo tener otra recta aquí, puedo tener otra recta aquí, puedo tener otra aquí, puedo tener otra aquí. Entonces, ese coeficiente de rigidez cambia según ¿qué? Según el nivel de deformación esperada. ¿De qué depende el nivel de deformación? De las características del suelo y del nivel de tensión actuante. Incluso va a depender hasta de la influencia de la carga. Si esta cimentación se hace más grande, hay una mayor influencia de carga, abarca mayor cantidad de terrenos y puedo tener en la parte baja terrenos incluso más sueltos, más blandos, que determinan que este coeficiente pueda ser incluso un poco más bajo. Esa es la forma en la que haríamos un análisis con interacción de tipo estática. ¿Cuál es entonces la diferencia con la interacción dinámica? ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a trabajar con cargas dinámicas. Primer punto. Pequeñas deformaciones. Aquí yo no hablo de centímetros, ni de milímetros, ni nada de esto. Hablo de pequeñas deformaciones, hablo de vibraciones como tal. Acá hablo de un comportamiento asociado a presencia de cargas a corto plazo. Estas cargas ocurren en un lapso de tiempo determinado. Hablamos de un coeficiente de rigidez dinámica y de un amortiguamiento. Ya tengo una situación en el que el efecto de la carga versus la respuesta está fuera de fase. ¿Okay? Las cargas y amplitudes son variables en el tiempo y están fuera de fase con las amplitudes de deformación. Lo que les digo, cuando hablamos de un problema dinámico, incluso se estudia el concepto del ángulo de fase. Ya tengo un desfase entre la carga y la amplitud. No es como el caso estático donde yo, basado en la ley de Hooke, aplico una tensión, se produce una deformación, duplico la tensión, se incrementa la deformación y siempre tengo una relación medianamente elástica, basada en la teoría de elasticidad, que puedo extrapolar a comportamientos no lineales, pero de tipo estático. En cambio, acá realmente están fuera de fase la carga contra la amplitud. Cuando combino la rigidez dinámica con el amortiguamiento, que son las variables de entrada, entonces hablo de una función de impedancia. Fíjense que es muy diferente al concepto de la interacción estática. Y esta lámina la estoy utilizando en mis presentaciones. Esto se publicó en el año 2012 y creo que yo la empecé a utilizar en mis presentaciones a partir del año 2014, 2015. No me canso de hacerlo porque el problema lo sigo viendo en la práctica. Y a mí me encanta porque es una lámina que está, es un texto que está publicado en una de las guías de diseño que veremos, que les voy a mostrar más adelante, que es uno de los manuales más importantes para análisis con efectos de interacción sobre la estructura, que se ha publicado de parte de la NERP. Y fíjense, este texto que está acá describe muy bien el problema que existe en la práctica. Acá abajo tenemos la traducción y vamos a leerla. En ciertas ocasiones, el módulo de reacción de subrasante, que es lo que conocemos como coeficiente de balasto, esta aclaratoria la hago yo acá, suministrado para cargas gravitacionales a largo plazo, se utiliza en condiciones de análisis dinámico. Esto puede conducir a una subestimación importante de la rigidez del suelo durante la aplicación de la carga dinámica y una sobreestimación importante de la cantidad de desplazamiento y rotación originada por el suelo deformado. Interesante. Seguimos.
La causa de esto pareciese ser una falta de comprensión en relación a las diferencias entre los efectos de carga a corto plazo y a largo plazo, y una falta de claridad de las necesidades del ingeniero estructural, y una falta de conocimiento de los límites de la información suministrada por el ingeniero geotécnico. Excelente, a mí me parece excelente, porque esto indica muy bien que la propia NERC de los Estados Unidos indica: ustedes todavía no entienden que la rigidez estática es diferente a la rigidez dinámica. Son dos mecanismos de respuesta diferentes y hay que diferenciarlo muy bien, y parece que tanto los estructurales como los geotécnicos no se terminan de poner de acuerdo. En líneas generales y de una forma más coloquial, eso es lo que dice este texto, ¿okay? Entonces, a mí me encanta porque realmente describe muy bien, o mejor dicho, es un cierre muy importante a los conceptos que hemos definido previamente. Entonces, ahora nos vamos a mover hacia el área de la interacción dinámica, que es el objeto de esta presentación. Y la pregunta que surge es, bueno, esto es importante, porque es que de verdad es una pregunta importante. Esto, yo he visto esto, mira, esto lo hacen que si unos profesores en unas universidades, y he visto algunas personas que entonces les encanta poner resortes en los modelos, etcétera, pero yo todavía esto no me lo termino de, yo tengo 30 años modelando con base rígida y yo realmente esto todavía no le veo la aplicación. Yo no sé por qué se complican tanto. Eso es una pregunta muy, pero muy válida. Entonces, bueno, vamos a tratar de responderla. Puede ser importante considerar los efectos de la interacción dinámica en el análisis de edificaciones y puentes. Y meto acá la parte de puentes porque en el área de puentes la interacción sobre la estructura se ha vuelto sumamente importante para poder evidenciar los mecanismos de respuesta lateral del puente. Entonces vamos a partir de un ejemplo básico. Tenemos una estructura donde hay una zona rígida, una zona un poco más flexible dada por un sistema porticado, y esta sería una respuesta típica en condición de base rígida, tal cual. Cuando yo evidencio la flexibilidad de la base, sí, hay unos mecanismos de disipación de energía acá, hay unas deformaciones, etcétera, pero fíjense lo que está ocurriendo acá. Ya comienza a haber un mecanismo de respuesta que no teníamos evidenciado antes. Esto se traduce no solo en mayores deformaciones laterales, que alguien pudiese decir, bueno, pero si yo estoy alejado acá no tengo problemas, sí, pero hay un tema que valdría la pena revisar, como es, por ejemplo, el control de derivas, el control de deformaciones máximas totales, pero la cosa no llega hasta ahí. Y es que resulta que a pesar de existir estos mecanismos de disipación acá abajo, pueden haber cambios importantes en las fuerzas a nivel global y a nivel de concentración local. Y esto toma un papel interesantísimo porque lo que se dijo durante mucho tiempo es que esto no importaba porque las fuerzas se reducían y por eso no importaba. ¿Ok? Eso es lo que siempre se ha dicho. Ok, entonces partiendo de acá ya vemos que conceptualmente hay un punto de interés que podemos prestar atención y es esta diferencia de comportamiento entre estos dos sistemas que se observan acá. ¿Está bien? Entonces vamos a ir definiendo los componentes de este fenómeno de interacción para poder llegar a la respuesta a esa pregunta. Primeramente, esa respuesta dinámica involucra la propia estructura, obviamente, la cimentación. Yo lo llamo el punto fusible, ¿okay? El fusible entre la respuesta estructura-terreno, terreno-estructura y el propio terreno de soporte. Estos son los tres sistemas principales. Hay una aceleración en campo libre. Cuando se acerca a la estructura hablamos de una respuesta en condición de campo cercano y hay una respuesta combinada en la base de la estructura, y quiere decir entonces que a partir de lo que transmite la estructura al terreno, hay una respuesta automática de igual manera del terreno a la estructura y eso interactúa de forma dinámica y por eso hablamos de un fenómeno de interacción. Principalmente cuando analizo la estructura hay unos mecanismos de respuesta inerciales. Tengo una masa sísmica, tengo una aceleración del terreno y se derivan unas solicitaciones. Y en la base voy a identificar mecanismos de desplazamiento traslacionales, donde hay un desplazamiento relativo entre lo que vimos acá como campo libre y la cimentación, y unos mecanismos de respuesta rotacionales. Eso es lo que vamos a conseguir eminentemente a nivel de cimentación. ¿Qué ocurre a nivel del suelo? Porque entonces, bueno, ¿qué está pasando con este suelo? Se comporta igual que el modelo clásico que hacemos en una placa de cimentación donde aplicamos carga, metemos el balasto, medimos la deformación y garantizamos que la tensión de contacto sea menor a la admisible. No es igual. En este caso las cosas funcionan diferente. Ahora yo tengo que entender el comportamiento dinámico del terreno para poder efectuar este tipo de análisis. Y vamos entonces a partir de entender esta curva que está acá. Esta curva
es una visualización clave en cualquier texto de dinámica de suelos, y ya cuando lo visualizan ya saben de qué trata el tema y a qué se refiere y todo esto, porque es como que dice es una imagen insignia del comportamiento dinámico del terreno. Fíjense que tenemos acá. Tenemos en el eje vertical lo que sería la tensión cortante, en el eje horizontal tenemos las deformaciones unitarias. Entonces partimos incluso de conceptos básicos de la teoría de elasticidad, pero en este caso las cosas van a estar en movimiento. Vamos a hablar de un mecanismo de respuesta dinámica. Es como que graficando la tensión cortante contra la deformación unitaria, yo me doy cuenta que si yo aplico un proceso de carga cíclica al terreno, bueno, yo voy a tener un proceso de carga y descarga, de carga y descarga, de carga y descarga, porque va variando la tensión cortante en función del nivel de deformación unitaria. Si tomamos una foto a uno de esos lazos de histéresis, vamos a conseguir entonces este lazo que se observa acá, esta área que estoy demarcando acá con el cursor, y resulta que si unimos los puntos medios de dicho lazo de histéresis voy a obtener esta curva. Fíjense que esta curva se parece como una especie de columna vertebral y así se le llama una backbone curve, como lo van a conseguir en la literatura internacional, y de acá vamos a empezar a obtener información. Puntos de interés. Bueno, fíjense que cuando yo estoy acá muy cerca del cero, estoy muy cerca del cero y tengo como referencia este punto medio de la curva y trazo una línea recta, voy a obtener una variable que me está relacionando la tensión cortante y las deformaciones unitarias a pero muy pequeñas deformaciones. Bueno, esa es la definición de lo que es el módulo de cortante. El módulo de cortante es la relación que existe entre la tensión cortante versus la deformación unitaria rotacional o lo que sería la deformación angular. Entonces, ¿qué ocurre? Que para muy pequeñas deformaciones, esa rigidez está en su máximo valor. Hablamos entonces de un valor de G máximo, como se indica acá. Quiere decir que esa rigidez está a su máxima expresión para muy pequeñas deformaciones. Resulta que cuando llegamos a este punto, el extremo ya del lazo de histéresis, se ha desarrollado un determinado nivel de deformación unitaria. Entonces, en ese punto, esta rigidez máxima asociada a pequeñas deformaciones pasa a una condición de rigidez secante. Ya no está en una condición tangente, como era el primer caso asociada a pequeñas deformaciones, sino que pasa a un estado secante, donde hay una degradación de la rigidez, hay un incremento de la deformación unitaria y pasamos de condición máxima a condición secante. Este proceso de pasar de aquí a acá, obviamente, fue una consecuencia del proceso cíclico que se ha desarrollado en el lazo de histéresis. Pero al ocurrir eso, comienza a generarse otro comportamiento. Y es que este paso de rigidez dinámica de acá a acá está determinando un área debajo de la curva que me habla de una porción de amortiguamiento. Eso es lo que se conoce como amortiguamiento del material. Está asociado ya al comportamiento histerético del terreno y se puede calcular como el área encerrada bajo la curva de un ciclo de histéresis, que es esta expresión que tenemos acá. Quiere decir entonces que el terreno por sí solo él manifiesta, claro, una rigidez máxima asociada a pequeñas deformaciones que cambia a medida que se incrementa la deformación unitaria a condiciones de rigidez secante y que estos cambios debido al incremento de deformaciones producen amortiguamiento. Bueno, desde el punto de vista estático, por eso es importante entender los comportamientos estáticos, decíamos que el módulo de elasticidad se calibra según el nivel de deformación esperado. Quiere decir que en el caso dinámico, el módulo de corte que relaciona la tensión cortante con la deformación unitaria se calibra según el nivel de deformación unitaria que se desarrolla durante el proceso de carga dinámica, durante el mecanismo de respuesta histerético. Esa será una de las fuentes de amortiguamiento. Y vamos a tener entonces otra fuente de amortiguamiento que se conoce como amortiguamiento por radiación, que se produce debido al proceso de disipación de ondas elásticas en la cercanía de la cimentación. Eso produce ciertas deformaciones inelásticas en el terreno y es como un mecanismo de generación de onda sísmica y eso también es una fuente de amortiguamiento. Entonces, a partir del comportamiento identificamos el módulo dinámico de corte, que ya sabemos entonces que parte de un comportamiento asociado a pequeñas deformaciones en su valor máximo, se reduce a una condición secante según el nivel de deformación. Obviamente esto depende del tipo de suelo, del tipo de carga cíclica que se aplique, etcétera. Y a partir de allí se desarrolla un amortiguamiento del terreno y un amortiguamiento por radiación.
aparecerán otras variables de interés, como por ejemplo el coeficiente de Poisson, que obviamente es característico de cada tipo de suelo. En la práctica realmente ya manejamos ciertos valores de Poisson que son muy característicos de ciertos tipos de suelo, arenas, arcillas, suelos saturados, etcétera. Y realmente desde el punto de vista de análisis, tanto estático como dinámico, por lo general nos vamos a los valores de referencia que existen en la práctica. No vamos a profundizar en mecanismos de ensayos, etcétera, para calibrar el Poisson. Pero este sí será un valor muy, muy importante. Este valor tiene la misma importancia que tiene el módulo de elasticidad en el análisis estático. El módulo de corte dinámico es igual de importante que el módulo de elasticidad para análisis elástico, análisis estático en el diseño de cimentaciones y en el cálculo de asientos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa información? Si ya entendemos cómo funciona eso, bueno, habíamos partido de una backbone curve que tiene un G máximo, un G secante, hay un nivel de deformación, perfecto. Entonces decimos, bueno, me imagino que tengo que hacer un ensayo dinámico y a partir de ese ensayo dinámico tengo que determinar estos valores y luego tengo que ver cómo obtengo este nivel de deformación para obtener el valor de G. Y bueno, pareciese que conceptualmente es un poco tedioso. Bueno, por eso los investigadores comenzaron a desarrollar algo que se conoce como curvas de reducción de módulo. En la curva de reducción de módulo, ellos ensayan una determinada cantidad de tipos de suelo, pero además han venido calibrando muchas curvas para determinados tipos de suelo que además han incorporado muchas variables en los mecanismos de respuesta. ¿Qué es lo que busca una curva de reducción de módulo? Partir desde un punto en el que el G es igual a G máximo, es decir, el valor es igual a 1, y esta variación que experimenta la curva se está dando en función del crecimiento de las deformaciones unitarias. Si nosotros logramos conocer este valor de deformación unitaria y cortamos la curva, leeremos la relación que hay entre G secante y G máximo. Si este valor corta acá y leemos que esto es igual a 0.5, lo que está diciendo este análisis es que para este nivel de deformación, el valor del módulo de corte del terreno es el 50% del valor de G máximo. Eso es lo que significa esa representación y es sumamente útil para análisis de, no solo para análisis de interacción sobre la estructura, que es una consecuencia de lo anterior, sino sobre todo para análisis de respuesta sísmica de sitio, donde es una de las primeras variables que controlamos para poder construir los espectros de sitio y que también es parte del alcance que se revisa cuando efectuamos este tipo de análisis. ¿De dónde proviene entonces la data? ¿Cómo podemos partir? Bueno, es importantísimo tener el valor de G máximo. El G máximo se obtiene típicamente a partir de pruebas geofísicas. Entonces siempre eso suena a más investigación. Oye, geofísica, ¿ves? Es que es algo como muy complejo. Bueno, lo que ocurre es que cuando se aplica la geofísica, las deformaciones por corte que se desarrollan en el terreno son sumamente pequeñas, como el valor que les indico acá, 0,0003%, menores a eso. Y por lo tanto, se puede estimar el G máximo, que obviamente tiene asociado pero muy pequeñas deformaciones, como el múltiplo de la densidad de la masa del material por el cuadrado de la velocidad de la onda de corte. Eso nos dará el G máximo más exacto que se puede tener a partir de una prueba geofísica. Pero realmente en la práctica también las correlaciones han venido evolucionando muchísimo en los últimos años. Por acá hago referencia a algunas que tengo apuntada acá, para el caso de arenas, arcillas, basados en ensayos CPT, SPT, etcétera, pero realmente hay muchas. Van a conseguir papers y publicaciones formales con muchas correlaciones de esto. Cada vez que yo hablo de esto, algunos geofísicos se molestan, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de correlaciones? Eso no es así, etcétera. Pero realmente tengo que decir que sí, hace 15 años eran muy escasas, había mucha dispersión, muchos problemas, pero en los últimos años hay muchas correlaciones para atender este tipo de problemas para proyectos convencionales. Obviamente, cuando vamos a hacer una estructura de puentes, no nos vamos con correlaciones. Cuando vamos a hacer un hospital, no nos vamos con correlaciones. Cuando vamos a hacer un mega urbanismo, no nos vamos con correlaciones. De manera entonces de que estoy mostrando lo que es el estado del arte. Sí, siempre la geofísica permite determinar los valores de G máximo mediante esta expresión y calibrar mucho lo que es las propiedades dinámicas del terreno. Y ya desde el punto de vista también de investigación, hay autores muy serios, muy serios. Estos nombres que están acá no son personas que empezaron a estudiar esto ayer, no, estos son personas muy serias que han venido desarrollando muchas correlaciones también de estas para este tipo de propiedades. De manera que se tenga en cuenta también. Muchas veces en la práctica incluso se combina la geofísica con las correlaciones.
A partir de la geofísica hasta se calibran correlaciones y lo que hay que entender también es cuál utilizar para cada condición, porque no son ecuaciones infalibles. Este es un punto de atención. Entonces, resumiendo un poco lo que es el comportamiento global de la cimentación, es como que si la cimentación se transformase en una fuente de amortiguamiento del sistema. Fíjense que acá está esa representación de esas ondas que salen de la cimentación. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, hay un mecanismo de desplazamiento lateral, hay una traslación allí. Esto es un mecanismo de interacción traslacional, hay un mecanismo de disipación de ondas, pero también hay un mecanismo de rotación. Entonces, tanto de la respuesta lateral o traslacional como de la respuesta rotacional, existe un proceso de generación de ondas, un proceso de disipación energía como tal, Muy bien, y tenemos acá entonces lo que sería lo que ocurre a nivel del terreno. A nivel del terreno tenemos lo que sería ya lo que decía antes, la relación del cortante con la deformación, y tenemos entonces el área encerrada dentro de la curva que me habla ¿qué? De una proporción de amortiguamiento histerético. Entonces ya a partir de estos comportamientos se derivará la otra fuente de amortiguamiento, que es el amortiguamiento por radiación. Entonces vamos identificando los principales puntos. Desde el punto de vista de respuesta, ¿qué estamos obteniendo? ¿Qué ocurre con la edificación cuando ya evidenciamos estas cosas? Bueno, vamos a tener dos tipos de interacción principales a identificar. Una de tipo inercial y una de tipo cinemática. En la inercial tenemos entonces unas fuerzas inerciales que provienen de la vibración de la estructura y de la cimentación. Ya lo hemos definido, hay una masa sísmica, hay una aceleración, etcétera. Se producen traslaciones y rotaciones en la cimentación y esto va a afectar la flexibilidad del sistema y las formas modales, importantísimo, va a cambiar la forma modal, no tendremos los mismos periodos de vibración, entonces eso va a tener una consecuencia directa en los procesos de análisis. El que el periodo de vibración sea elevado, lo que ocurre es que hay una interpretación de los espectros que ya voy a aclarar, que hace que hizo durante muchos años que se creyese que esto siempre era favorable y resulta que no siempre vamos a tener un espectro con la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que va a haber un cambio en el periodo de duración, va a haber un cambio en la forma modal y esto va a tener una respuesta, una consecuencia directa a nivel de desplazamiento y a nivel de fuerzas de igual manera sobre el sistema. Esto favorece a la generación de amortiguamiento de la cimentación, como hemos definido ya anteriormente. Luego vamos a ir a la interacción cinemática. La interacción cinemática es un fenómeno bien interesante que han estudiado ya varios autores, en el que se logra determinar que si yo tengo una edificación de muy grandes extensiones, la respuesta acá en la primera parte del edificio, en la parte media y en la parte extrema no es la misma, tal como se indica acá de forma esquemática. Entonces hay un proceso de incoherencia en los movimientos del terreno, hay un proceso de dispersión de ondas que hace que realmente la respuesta no sea igual en diferentes puntos para grandes extensiones. Y luego también está el tema de la profundidad, por ejemplo, el caso de los sótanos, tema de investigación que gusta muchísimo porque se le considera en la actualidad todavía un problema no completamente resuelto. Ya quien ha venido resolviendo todo esto es la interacción sobre la estructura. ¿Por qué? ¿Y cómo modelo el sótano? ¿Dónde pongo el nivel? ¿Cómo pongo la fuerza? ¿Qué hace el suelo lateral contra los muros? ¿Los considero? ¿No los considero? ¿Meto resorte? ¿No meto resorte? Bueno, eso lo ha venido resolviendo la interacción sobre la estructura y los grandes avances que se han obtenido en los modelados de sótano ha sido gracias a la interacción sobre la estructura. Pero en este caso, me refiero a la interacción cinemática, vamos a tener que de igual forma la respuesta en la base del sótano no es igual a la respuesta en superficie, como se observa acá esquemáticamente. De igual forma, hay un proceso de dispersión de ondas como tal. Entonces, el fenómeno de interacción cinemática será importante para estructuras de periodos bajos, que tienden asociadas por lo general a grandes extensiones en planta, y edificios con sótano, para que ya lo vayamos identificando. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto qué hago entonces? ¿Determino unos resortes? ¿Determino unos amortiguadores? ¿Cómo es la cosa? Bueno, existen ya metodologías formales y les comento, cuando yo hablaba de esto hace unos 6, 7 años, de verdad que todavía habían cosas muy antiguas que no se habían actualizado, etcétera. Pero ya realmente podemos decir, miren, está el método del AC7 2016, que ya es una propuesta interesante a aplicar interacción sobre la estructura. Ya tenemos un capítulo totalmente dedicado a incorporar los fenómenos de interacción sobre la estructura. La AC4117 para evaluación sísmica y retrofit de estructuras existentes. Tiene también ya diferentes actualizaciones. Se acopla con algunas cosas de ACE y con otras no.
Incluso es interesante porque una de las comparativas que hacemos a lo largo de este programa es ver qué me permite hacer AC716 y qué no me permite y cuándo debo utilizar cada una de las normativas. Y se deriva mucha de esta información, se deriva de lo que estaba publicado en el FEMA 356 anteriormente, que era un documento de referencia para este tipo de análisis. Luego está el método del FEMA 440 del 2005, ya actualmente se puede decir que ya no se utiliza tanto, pues ya hay información muy actualizada de esto, pero todavía puede ser una referencia porque además se complementa con lo que puede estar indicado en 4117. La realidad es que en la práctica nos vamos más a AC716, AC4117 y ya nos vamos a este documento que ya contempla el método de infraestructura para analizar el problema de la interacción dinámica mediante el uso de funciones de impedancia y se basa en un reporte publicado un reporte NER publicado en el año 2012. A partir de este documento se deriva uno mucho más nuevo que les mencioné hace un momento, que es la guía práctica para interacción sobre la estructura, que es el FEMA P2091, que se acaba de publicar. Acaba de salir del horno apenas. Podemos decir que es prácticamente año 2021, que es una información muy, muy nueva y que es derivada de la cuarta referencia que les indico acá. Y lo más interesante es que estos últimos dos documentos, que son se puede decir que son los documentos primordiales para guía de aplicación de interacción sobre la estructura en análisis de edificaciones, puentes, etcétera, son documentos que se basan en el concepto de la función de impedancia. Eso es importantísimo. En elemento finito y antes de pasar a elemento finito, si no entendemos estas cosas, nos vamos a perder. Los elementos finitos funcionan de otra manera. Tenemos que entender el concepto de los modelos constitutivos. Esto no se basa en dibujar cosas para luego decirle al software, analiza, dame la respuesta y genérame los planos. No, aquí hay que entender lo que está ocurriendo y por eso todo documento son pilar fundamental para efectuar este tipo de análisis. Ya luego podemos recurrir a herramientas más potentes, pero teniendo claridad de cuáles son los resultados esperados. Entonces, fíjense, la AC7 de 2016 ya contempla, desde el punto de vista de análisis, fíjense, por ejemplo, vamos a leer el primer párrafo de alcance, la determinación de las fuerzas de diseño sísmica y lo que sería su correspondiente desplazamiento de la estructura. Se permite considerar los efectos de interacción sobre la estructura de acuerdo con esta sección. Aquí hay una sección completamente dedicada a lo que es interacción sobre la estructura. La interacción sobre la estructura pudiese utilizarse en conjunto con el procedimiento de la fuerza lateral equivalente, con análisis dinámicos o con procedimientos de análisis de respuesta a tiempo-historia de tipo no lineal, cuando la estructura se localiza en clases de sitio C, D, E o F. Cuando los efectos de interacción sobre la estructura se consideren, el modelo analítico de la estructura incorporará directamente lo que sería la flexibilidad horizontal, vertical y rotacional del sistema suelo-cimentación. Y adicionalmente indica que para esta sección se deberían utilizar estimados superiores, lo que serían límites superiores e inferiores, para estimar lo que serían las rigideces del sistema suelo-cimentación. Eso lo que indica es que sí, vamos a estimar con procedimientos valores de rigidez y de amortiguamientos, pero deberíamos trabajar con límites superiores y límites inferiores. Y acá se acoplan muy bien ciertas recomendaciones de la AC7 con la AC4117. Uno de los puntos donde podemos tomar ambas normas como referencia para poder efectuar este tipo de análisis. Y fíjense, esto es interesante. El caso que resulte en la menor reducción o en la mayor amplificación en parámetros de respuesta se utilizará para diseño. Ya sale una aclaratoria que no tenían antes los códigos. Ahora se entiende que puede haber algo que puede bajar o que puede subir, que no es que es una única respuesta tipificada que estaba estandarizada y que los terremotos indicaban que estaba ocurriendo algo y gracias a mucha investigación y mucha labor de muchos autores es que ya comienza a haber este tipo de aclaratoria. Fíjense entonces que el código contempla principalmente la aplicación de estas metodologías para fuerza lateral equivalente, análisis dinámico y análisis tiempo-historia, de igual forma. ¿Ven? Acá vemos algunos extractos del código y ya acoplado a lo que hemos definido previamente, fíjense que puedo ajustar las demandas estructurales según fenómenos de interacción sobre la estructura, considerando lo que sería la razón de amortiguamiento efectivo y el amortiguamiento por radiación. Los dos comportamientos que definíamos anteriormente en la cimentación. Acá estamos tomando en cuenta el amortiguamiento histerético del suelo y el amortiguamiento por radiación de vienen los dos mecanismos, los dos comportamientos. Y aparecen acá los efectos de interacción sobre la estructura cinemático,
que se determinan o se calculan mediante el código a partir de dos coeficientes, dos factores de modificación de respuesta espectral. Una para lo que corresponde a las estructuras de grandes dimensiones, que se aplica lo que llaman este proceso de promedio de ondas, que tiene que ver con el proceso de dispersión de ondas de estructuras de grandes dimensiones, y ya por el fenómeno por el comportamiento de embebido típico de los sótanos. Y vamos a ver que ya el código adopta este concepto que se observa acá y que se deriva de uno de los papers más importantes en interacción sobre la estructura de mano del profesor Stewart en el año 2003, si no me equivoco, donde se planteaba que este era el espectro para una estructura de base rígida y el espectro de línea punteada es el correspondiente a base flexible. Entonces, ¿qué es lo que estos fueron de los primeros papers que comenzaron a indicar que se estaban interpretando mal las cosas? Y fíjense lo que se decía acá, sí, si tú tienes una estructura de base rígida, de una estructura rígida, por ejemplo, una estructura con arrastramiento, una estructura con grandes dimensiones en planta, o de repente un puente rígido, etcétera. Aquí está tu periodo de vibración de base rígida, perfecto, tocando la línea de trazo grueso. Pero cuando se flexibiliza el sistema, cambia el periodo de vibración, porque ya lo hemos dicho, cambia la forma modal. Entonces, de repente este periodo era, no sé, 0,20, pero al flexibilizarlo pasa a ser 0,30. Entonces, cuando yo voy a 0,30 y subo, es muy cierto que ya no corto la línea de trazo continuo, ahora corto la línea de trazo punteado. Pero ¿qué ocurrió con la aceleración? Bueno, esta aceleración es mucho más baja que esta aceleración. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se flexibilizó el sistema. Pasamos de un periodo de vibración de base rígida a un periodo de vibración de base flexible. Y entonces esto se traduce en un sistema rígido como un incremento de fuerza. Lo que ocurre es que cuando tenemos una edificación de gran altura, sí, y estamos en esta zona, digamos que estamos por encima de un segundo, tengo un periodo de vibración en base rígida que tiene este valor, cuando yo flexibilizo y corto la línea punteada, me doy cuenta que sí, paso de aquí a acá y hay una reducción de fuerza, pero tampoco el problema es tan sencillo como eso, porque de igual manera tengo más desplazamientos, puedo tener cambio en las derivas, etcétera, que son mecanismos que debemos estudiar. Pero aún así, esto, a pesar de que sirvió como guía para entender el fenómeno, ya más adelante les voy a mostrar otras cosas para que terminemos de visualizar la importancia de este tipo de fenómenos en los comportamientos de diseños estructurales. La AC4117 presenta tres métodos principales para hacer los análisis de interacción sobre la estructura. Les muestro acá uno de los más conocidos y que nos llama mucho la atención como ingenieros estructurales, porque es la metodología en la que podemos estimar coeficientes de rigidez y tomar en cuenta incluso el embebido de la cimentación que pueda tener, obviamente si tenemos un embebido de 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que sea, y cómo pudiésemos estimar estos valores. Fíjense entonces que acá, a partir de este código, se hace referencia a trabajar, sí, a estimar unos valores de rigidez que puede tener un límite superior y un límite inferior. Esto es lo que llamaríamos un análisis de sensibilidad, ¿ok? No quedarnos con un único valor constante, sino que haríamos un análisis de sensibilidad entre un valor promedio, un límite superior y un límite inferior. ¿Qué haríamos con eso? Bueno, determinar estas rigideces que se muestran acá. Y el código hace referencia a que sí, realmente cuando tenemos análisis en donde hay variación de frecuencia, por ejemplo, el caso de equipos dinámicos, existen soluciones que son dependientes de la frecuencia, que son soluciones para ir a casos más complejos, pero que para lo que típicamente ocurre en edificaciones, desde el punto de vista sísmico, que es lo que se indica acá, ellos indican que es suficiente trabajar con estas expresiones que son derivadas de las investigaciones de Gacetas y del profesor Kausel, y a partir de allí podemos estimar estos valores de rigidez y el coeficiente que modifica la rigidez por embebido. Y hay un punto de interés en estas tablas interesante, y es que realmente, fíjense que hay una dependencia importante con la geometría de la cimentación. Fíjense que las variables son eminentemente geométricas, pero aparece por acá el coeficiente de Poisson, que tampoco nos va a preocupar mucho, pero el que sí es importantísimo es el valor de G, ¿ves? El valor del módulo de corte que tenemos acá. Ese valor de G será importantísimo, el valor que vamos a utilizar. Vamos a tener como referencia de entrada
cierta data que ofrece la propia ACE 7, la propia ACE 7 2016. Espérenme que se las muestro por acá. En el capítulo 19 de interacción sobre la estructura, si nosotros venimos acá al código, una forma práctica cuando no tenemos análisis de respuesta sísmica del sitio es que fíjense que hay una tabla que nos da lo que sería la razón del módulo de corte efectivo a partir de qué, de la clase de sitio. Según la clase de sitio que tengamos, según el valor de SDS, podemos estimar estos valores. ¿Qué significa este valor de 0.75 para una clase de sitio C con este SDS que tenemos acá? Bueno, lo que significa es que según la gráfica que veíamos hace un momento, el G secante es el 75% del G máximo y en este caso el G secante es el 50% del G máximo y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces por acá tenemos una entrada, una referencia para dicha información, para dicha data. Pero adicionalmente nosotros podemos obtener esta data a partir de un análisis de respuesta sísmica del sitio, porque un análisis de respuesta sísmica del sitio yo puedo obtener lo que sería la deformación por corte esperada en el terreno y a partir de la deformación por corte me puedo ir a la curva de degradación de rigidez con la que esté modelando el terreno y puedo obtener un valor de G obviamente mucho más exacto. Entonces existen dos grandes mundos acá. Sí, hay información que podemos obtener de los códigos y de los parámetros de referencia que se han desarrollado en los últimos años para poder efectuar este tipo de análisis, y hay otros tipos de proyectos como el caso de Puente, ya el caso de proyectos de cierta importancia donde seguramente tengamos geofísica y análisis de respuesta sísmica del sitio, y eso nos va a permitir obtener G máximo a partir de geofísica. Pero el G secante lo vamos a poder calibrar a partir de las deformaciones esperadas en el terreno, porque es lo que típicamente hacemos en un análisis de respuesta sísmica de sitio. Uno de los alcances de este programa es empezar primero con los conceptos de sismogeotecnia, respuesta sísmica de sitio, poder modelar la acción sísmica en el terreno, poder obtener estos parámetros mediante estos análisis y ya luego ir al mundo de la interacción sobre la estructura. ¿Okay? Es interesante porque logramos entender muy bien lo que ocurre a nivel también de espectro de respuesta versus espectros de diseño, que es otra confusión que existe mucho en la práctica. ¿Okay? Entonces, por acá les presento la guía del año 2012, los que no la conocen todavía. Este documento se le considera de los más importantes para poner en práctica los análisis, evidenciando los fenómenos de interacción sobre la estructura. Acá entonces analizamos el concepto de la función de impedancia mediante el método de infraestructura, y fíjense que aquí lo que hacemos es que, bueno, sí, está un edificio, hay una condición en campo libre. Cuando el terremoto se acerca tenemos una condición de campo cercano, y que es lo primero que ocurre, que es un proceso de interacción cinemática. Hay un movimiento de entrada que cambia según la profundidad de la cimentación, si hay sótanos, no hay sótanos, o según la extensión en planta de la cimentación, por todo este proceso de incoherencia de ondas que hemos visto. Ya luego interviene el mecanismo de interacción inercial, en el que yo puedo modelar la cimentación con funciones de impedancia, teniendo en cuenta el movimiento de entrada, pero ya puedo entonces trabajar con unas rigideces y unos amortiguamientos acá equivalentes que me permiten modelar la respuesta completa. Entonces hay un movimiento de entrada que cambia por el fenómeno de interacción cinemática, y ya luego modelo todo el conjunto mediante un proceso de evidencia de interacción inercial. Entonces, que cuando vamos a construir esa función de impedancia, vamos a conseguir una parte real que representa la rigidez dinámica y vamos a conseguir una parte imaginaria que representa el amortiguamiento. Quiere decir incluso que trabajamos con un concepto de variables complejas. Esto siempre asusta un poco porque es como que, bueno, imagínate, para hacer interacción sobre la estructura tengo que estudiar números complejos. No, es la representación matemática del problema. Obviamente, estas dos cosas no están en fase. Entonces, su representación desde el punto de vista numérico, cuando hablamos de la resolución numérica, es entender que hay una rigidez asociada a la parte real del problema y un amortiguamiento asociado a la parte imaginaria. Cuando ya yo voy a modelar esto en 2 dimensiones, trabajaría con 3 resortes. Si voy a modelar esto en 3 dimensiones, trabajo con 6 resortes para modelar toda la respuesta. Matemáticamente, ¿de dónde proviene esto? Bueno, parecido a lo que definíamos al comienzo en relación al balasto. Lo que ocurre es que ahora el problema es dinámico. Entonces, claro, tengo una excitación variable en el tiempo y tengo una respuesta variable en el tiempo. Y a partir de esta relación entre lo que sería la fuerza excitadora o el momento que se produce sobre la cimentación y el mecanismo de respuesta, entonces se han podido construir impedancias
horizontales, en ambas direcciones, verticales, rotacionales y torsionales. A partir de allí, entonces, el planteamiento general es decir, bueno, mira, esta es la rigidez del resorte y esto que está acá me considera el amortiguamiento. ¿Quién está acá? La frecuencia. Porque es un problema que es dependiente de la frecuencia del sistema. Entonces nosotros tenemos que caracterizar primero la forma modal del edificio, entender cuáles son sus frecuencias más probables, sus periodos de vibración más probables, y ya lo que sería la proporción de amortiguamiento, ya sabemos que proviene de tomar en cuenta el amortiguamiento por radiación y el amortiguamiento histerético, o lo que se conoce como amortiguamiento del material. Los autores han venido desarrollando funciones de impedancia donde toman en cuenta, como hemos visto en algunas de las expresiones, la forma de la cimentación, el empotramiento, el tipo de suelo, los modos de vibración, la frecuencia de excitación. Y bueno, acá le hago referencia a unas muy famosas que son las del profesor George Gazzetta. También es importante destacar otras, como las que menciono acá. Los métodos de Causel también están incorporados en los códigos. Y ya existen también variaciones que incluso se han llevado al área de elementos finitos, y ya en la práctica se puede decir que se trabaja mucho con los métodos simplificados. Por ejemplo, el método de Richard lo conseguíamos en textos como el Bowles para análisis de equipos dinámicos. Como les decía, el método de Causel está incorporado ya en algunos de los códigos que he hecho referencia. El método de Novak toma una importancia especial para el caso de pilotes y cimentaciones profundas, según el ACI 351 para análisis de pilotes para equipos dinámicos, base de equipos dinámicos. De igual forma, los métodos de Beletso y Berwick están incorporados también en el 351 y son funciones de impedancia que son variables según la frecuencia. O sea, el análisis lo desarrollamos en el dominio de la frecuencia y son expresiones donde la rigidez y el amortiguamiento cambia según la frecuencia. Entonces acá hay unas tablas resumen que consiguen en el manual NERD, que es perfectamente descargable en la web, ¿okay? Sin ningún costo. Y fíjense que tienen las funciones de impedancia. Fíjense que acá está la comparativa entre las de Causel y las del profesor Gazzetta. Fíjense, están los valores de rigidez horizontales, verticales, etcétera. Están luego los factores de corrección por embebido. Luego están los modificadores de rigidez, los factores de amortiguamiento por radiación, ya los factores de amortiguamiento, los modificadores de rigidez dinámica y para lo que sería el amortiguamiento por radiación de cimentaciones embebidas. Son algunas expresiones pesadas, obviamente, pero bueno, todo se puede programar, ¿ok? Puede ir perfectamente a un Excel, a una hoja en MATLAB, etcétera. Una de las cosas que hacemos en este programa es que, bueno, les facilitamos la resolución de varios casos para que lo puedan tener como guía, y esa información se modela mediante los software, mediante TAP, SAP 2000, la herramienta que quieran, para que puedan ya ponerlos en práctica. Y existe el mundo de los pilotes. El mundo de los pilotes, tengo que confesar, es bastante complejo. Es un área que está, se puede decir que investigación plena, pero plena, o sea, porque realmente sí, se ha logrado caracterizar la respuesta de pilotes individuales ante efectos horizontales, verticales, etcétera. Esto se ha venido caracterizando muy bien, pero el tema cuando se trabaja con grupos de pilotes se puede volver muy complejo. Existen metodologías formales que ya se han utilizado en el área de equipos dinámicos y que se han extrapolado al área de edificaciones, como estas expresiones que vemos acá, y que también las hemos podido validar numéricamente con el uso de otras herramientas, pero tener en cuenta que desde el punto de vista manual, desde el punto de vista numérico para cálculos convencionales, sí se vuelve un poco tedioso, y aquí sí yo recomiendo el uso de otro tipo de herramientas que ya les voy a mostrar. Entonces, bueno, partiendo de esto, es interesante observar algunos resultados de análisis con fenómenos de interacción sobre estructura para primero fijar los conceptos que hemos discutido y entender por qué esto realmente puede tener cierta importancia en ciertos tipos de suelos, para ciertos tipos de estructura y con ciertos tipos de terremotos. Ya les voy a mostrar. Fíjense, en este caso tenemos una edificación de varios niveles en el que en condición de base rígida estamos alrededor de 1.3 segundos. Entonces modelamos acá la base flexible con sótano y no consideramos la rigidez de las paredes del sótano y pasamos de 1.3 a 2 segundos. Cambio importante del periodo de vibración. Luego pasamos a una base flexible con sótanos en el que considero la rigidez en las paredes del sótano. Bueno, vamos un cambio un poco más ligero, vamos a 1.98 segundos. Y fíjense, una base flexible con sótano sobre pilote, estamos en el orden de 1.4 prácticamente. Hay un ligero incremento sobre esto.
Entonces, en este caso en particular, uno dice, bueno, mira, si yo estoy en este espectro de diseño que tengo acá y partimos de 1.3 segundos, es decir, que estoy más o menos por acá, más o menos acá en el vértice del espectro aproximadamente, y tengo 2 o 1.9 o 1.4, siempre estoy en bajada, siempre estoy bajando. Esa es la razón por la que decimos, bueno, es que la interacción sobre la estructura, si yo le evidencio un edificio como este, no importa, porque realmente voy a tener una reducción de fuerza. Sí, es muy cierto que hay una reducción de fuerza para este caso en particular. El tema está en que cuando se producen estos incrementos de periodos, también tengo incrementos de desplazamientos laterales y eso me obliga desde el punto de vista de diseño a validar efectos P delta, controlar derivas y validar de que todo esté bien a nivel de respuesta lateral, sobre todo que las exigencias actuales de los códigos giran, o mejor dicho, apuntan ya a que diseñemos desde el punto de vista de desempeño con control de desplazamientos. Entonces, un punto importante a destacar. Ahora bien, vamos a analizar en lo que sería esta curva, esta respuesta que tenemos acá. Y decimos entonces, ok, yo tengo el periodo de duración de 1.3, estoy ubicado acá en este punto, y bueno, siempre sigo bajando. Fíjense, esto es un espectro de respuesta de un terremoto, que hemos hecho acá su espectro original, y fíjense que siempre estoy bajando. Entonces, es como que, mira, si trabajase con un registro real, realmente si estás en esta zona del espectro, mira, siempre vas a ir en bajada para este caso en particular. Pero lo que ocurre con la interacción es que realmente hay ciertas condiciones donde no necesariamente el descenso del espectro se da de esta manera, sino que se puede dar de forma diferente. Y entonces vamos a visualizarlo mejor acá. Acá vamos a tener otra situación. Acá muestro unas estructuras más rígidas, unas estructuras de 2 niveles, en donde fíjense en base rígida tenemos 0.15, en bases flexibles tenemos, ya aquí tomamos en cuenta el desplante de la cimentación, tenemos valores, fíjense, de 0.24, 0.21, 0.19. Ok, hay un cambio en el periodo de duración. Pero entonces, ¿qué ocurre acá si yo me manejo sobre un espectro de diseño? Bueno, que si partimos desde 0.15, que es más o menos este vértice del espectro que vemos acá, y voy hacia valores de 0.23, 0.21, 0.19, alguien puede decir, bueno, siempre estoy en la meseta, tampoco hay mayor inconveniente. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos análisis con espectros derivados de análisis de respuesta sísmica de sitio, o que tengamos que analizar, o que tengamos que efectuar un análisis tiempo-historia para validar un mecanismo de respuesta a una estructura existente, por ejemplo, esto tiene mucha aplicación para estructuras existentes, nos vamos a dar cuenta que aquí las cosas cambiaron, porque si yo analizo, por ejemplo, este terremoto y me doy cuenta que el valor de 0.15 está por acá abajo, cualquier cosa que ocurra entre 0.15 y 0.23, 0.21, 0.19, siempre voy en ascenso, siempre estoy en la parte ascendente del espectro. Esto puede ocurrir para este caso, puede ocurrir para casos como este, habría que ver si aplicaría para este caso. De repente la estructura no es tan rígida para caer acá y ya caemos en esta zona, pero por ejemplo pudiésemos tener condiciones en el que hay un incremento de fuerza. Entonces acá es interesante porque hubo incremento de periodo de duración que cambió la forma modal. Eso implicó que el cambio de periodo de duración se tradujese en un incremento de fuerza, pero adicionalmente también tenemos incrementos de desplazamientos. Y si nos vamos a terremotos más complejos como estos y pensamos que estar de este lado es beneficioso, no necesariamente es así, porque si analizamos el comportamiento de estos terremotos, analizamos el comportamiento de estos espectros, fíjense que en la parte de descenso realmente estamos subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, y así sucesivamente. O sea que acá pueden haber procesos de acumulación de energía del sismo que realmente no lo vamos a poder ver nunca en este espectro de diseño del código. Entonces, este tipo de análisis no son análisis que son eminentemente para el mundo de la investigación ni nada por el estilo, es que simplemente podemos tener una evaluación de una estructura existente donde hacemos un análisis pushover, hacemos un análisis de comportamiento y construimos la curva de capacidad y todo esto, y ya luego de repente nos toca hacer un análisis tiempo-historia para poder evaluar esos mecanismos de respuesta de esa edificación, y en ese caso va a ser importantísimo el poder evidenciar los fenómenos de interacción sobre la estructura. Entonces de allí vienen unos primeros comentarios interesantes, y es que hay diferencias importantes entre la forma del espectro de respuesta obtenido a partir de sismos reales respecto a la forma del espectro target, o del espectro de diseño que estemos utilizando. Se destaca la importancia de utilizar espectro de respuesta obtenido a partir de registros sísmicos reales,
para efectuar análisis dinámicos con evidencia de fenómenos de interacción sobre la estructura en vez de espectros suavizados que en muchos casos no representan el comportamiento sísmico esperado. Sobre todo esos casos que les digo de lo que sería la evaluación de estructuras existentes, edificaciones existentes, etcétera. Y fíjense, ya terminando de cerrar esta primera parte de la presentación, los fenómenos de interacción dinámica sobre la estructura pueden incrementar o reducir la fuerza cortante basal y los momentos de volcamiento en función del alargamiento del período, el cambio del amortiguamiento entre la condición de base rígida y flexible y la forma del espectro de diseño o las características del sismo considerado en el análisis. Todo esto interviene en el proceso de análisis. Por lo tanto, los fenómenos de interacción sobre estructuras no pueden ser enmarcados en una tendencia típica promedio debido a que se encuentran notablemente influenciados por la tipología, dimensión de la cimentación, características del sistema estructural y de la acción sísmica contemplada en el proceso de análisis. Es decir, vamos ya a quitarnos esa concepción antigua que existía de que siempre esto es favorable. ¿Para qué vamos a perder tiempo en esto? Si esto realmente cuando lo hacemos todo da mejor. No, eso ha venido cambiando muchísimo en función de esta data que les he indicado acá. ¿Okay? Entonces, bueno, voy antes de hablar un poco de la parte no lineal, quería mostrarle otra información antes de pasar a este punto. Y es que fíjense, una de las herramientas que vamos a estar utilizando a lo largo de este programa es la herramienta Deep Soil para lo que sería análisis de respuesta sísmica de sitio. Y lo que quiero mostrarles acá es que realmente cuando vamos a acoplar lo que es la sismogeotecnia con la interacción sobre la estructura, es que realmente lo más interesante, lo más importante es que si estamos en un proyecto donde hubo geofísica, donde se está construyendo un espectro de sitio, donde se está efectuando un análisis de respuesta del terreno, vamos a tener toda la data que se requiere para efectuar análisis de interacción sobre la estructura. La vamos a tener toda allí. Cuando esta parte no existe, de igual forma lo podemos desarrollar. Yo les explicaré el procedimiento para hacerlo porque hay formas de estimar ese valor de G, como veíamos, por ejemplo. Bueno, mira, podemos basarnos acá. Obviamente hay que tener la geotecnia básica para poder establecer la clase de sitio, etcétera. Pero sí, realmente este sería el insumo más valioso, el que uno pueda de repente modelar un terreno. No me voy a ir ahora mismo al nivel de detalle de este ejemplo que tengo acá, pero en el que pudiésemos, no sé, vamos a asignar acá el terremoto de Kobe, vamos a determinar la respuesta en superficie. Vamos a hacerlo acá. Y bueno, fíjense, a partir de allí vamos a obtener lo que sería todo el mecanismo de respuesta del terreno. Esta gráfica, ¿qué es? Esta es la deformación por cortante. ¿Se acuerdan que les decía en las curvas de reducción de módulo? Bueno, hay una deformación por cortante que yo tengo que determinar para poder sacar el valor de G. Bueno, a partir de esta data se obtendría. Porque fíjense, ¿qué insumos tenemos acá? Primeramente, por ejemplo, un espectro de respuesta. ¿Ves? Aquí tendríamos lo que sería la respuesta en superficie, la línea azul respecto a la de roca, y a partir de esta información, obviamente acá he seleccionado un único terremoto, pero a partir de análisis con diferentes terremotos, teniendo toda la geotecnia del sitio, etcétera, ustedes pueden construir una envolvente de respuesta y a partir de dicha información obtendrían el espectro que se utilizaría en el diseño de ese proyecto en particular. Y allí pueden identificar dónde están los puntos de amplificación, como se observa acá, etcétera. Y esta data, obviamente, es como siempre la defino, es un espectro hecho a la medida del proyecto. Los espectros de diseño son gráficas que se han adaptado para una condición en particular y se utilizan coeficientes que permiten tomar en cuenta el tipo de suelo, en otros códigos tomar en cuenta la ductilidad, la condición del sitio, etcétera. Pero en este caso no, en este caso estamos trabajando con una suite de terremotos que nos permiten llegar a un espectro de respuesta que es adaptado exclusivamente a la condición del proyecto. Además hay un estudio de amenaza sísmica detrás de esto que nos permite entonces efectuar un análisis mucho más preciso. Y fíjense, para que tengamos una referencia, si yo exporto esta información a Excel, vamos a llevarla acá al escritorio. Vamos a meterle en esta carpeta y vamos a decirle que, ok, vamos a abrirla acá, vamos a mostrar a ver qué tenemos acá.
Fíjense, acá vamos a tener todos los datos que nos permiten construir todas esas gráficas que vimos hace un momento. Acá están los datos del terremoto de entrada, etcétera. Pero acá están unos parámetros que son los que me refiero. Fíjense, por ejemplo, en este caso, en esta zona, supongamos que yo estoy analizando la primera parte del terreno. Ojo que hay un procedimiento para saber hasta qué profundidad yo determino el valor de G, según la dimensión de la cimentación, según los tipos de suelo, etcétera. Supongamos que ya eso está calculado y lo requiero a esta profundidad. Bueno, fíjense que tenemos acá la deformación por cortante, que es de 1.6%. ¿Qué hago con este valor? ¿Qué hago con este valor como tal? Me voy a la curva de reducción de módulo, corto y leo el valor de G secante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un análisis de respuesta sísmica de sitio, yo sé exactamente cuál es el valor de deformación por corte esperada para poder a partir de allí estimar mi valor de módulo de rigidez secante a partir del valor de G máximo, que ya le hemos determinado como con la expresión de la densidad de la masa del terreno por el cuadrado de la velocidad de la onda de corte o por la correlación que se haya utilizado en particular en dicho proyecto. ¿Okay? De manera entonces que esto es bien interesante porque logramos acoplar lo que sería el análisis completo del sitio. Hacemos análisis de respuesta sísmica del sitio. Bueno, herramientas como esta han evolucionado mucho. De por sí una de las primeras que vemos es el Shake, es las primeras que utilizamos, y el Deep Soil de verdad que ha tomado mucha posición en los últimos años. Fíjense, esta animación siempre es bien interesante, que a la final es una representación de los valores que tenemos realmente acá. A la final... Sí, de los valores que tenemos acá en los plots, a la final es una representación o una animación de dicha información, ¿no? Pero sí, el Shake ha sido el padre de todos estos software, es una de las primeras herramientas que utilizamos a lo largo de este programa para entender cómo funciona, hacemos unos ejemplos, etcétera, y luego vamos a trabajar con Deep Soil para poder entonces, a partir de una condición geotécnica, construir un espectro, asignar los terremotos y a partir de ahí obtener la data que se requiere para poder efectuar análisis de interacción sobre estructura. Ese era un punto que quería mencionarles. Les hablaba del caso de pilotes. Les hablaba del caso de pilotes y les decía, la parte de los pilotes es complejo, las expresiones son pesadas, los autores no se terminan poner de acuerdo, etcétera. Entonces, bueno, en ese caso, yo trabajo mucho con esta herramienta. Este software es el software Dyna-N. Acá tengo modelado un grupo de 4 pilotes, para que lo tengamos como referencia. Imagínense que tenemos un apoyo de un edificio donde tengo que instalar allí 4 pilotes y necesito la información para modelar esto en un software de cálculo. ¿Okay? ETAP, SAP 2000, Midas, el que ustedes quieran. Necesito esa información. Entonces, con la data que hemos venido revisando a lo largo de la sesión, yo puedo ir dando, por ejemplo, lo que sería ya, bueno, las propiedades del pilote, condiciones de amortiguamiento, las cargas esperadas, etcétera. Incluso puedo ir ya dando lo que les decía, las velocidades de onda de corte, el peso unitario, el coeficiente de Poisson, el amortiguamiento del material, si estoy considerando alguna reducción de módulo de los laterales del cabezal y todo esto. Y entonces a partir de allí, una herramienta como esta me otorga este tipo de resultados. ¿Qué significan estas curvas? Estas curvas lo que significa es que, fíjense, yo tengo acá una rigidez traslacional en función de la frecuencia. ¿Se acuerdan cuando la ACE 4117 decía existen expresiones en que se estiman a partir de la frecuencia, etcétera? Pero bueno, para aplicaciones de edificaciones no hay ningún problema. Claro, estábamos viendo las láminas para rigideces asociadas a cimentaciones superficiales. En el caso de pilotes, como la cosa es tan compleja, por lo que sería el efecto de grupo entre pilotes, entonces estas herramientas funcionan muy bien, porque ustedes pueden, por ejemplo, decir, bueno, mira, ¿cuál es el periodo de duración de mi edificio? Tenemos, no sé, un edificio que tiene un periodo de duración de 1.8. Entonces, si ustedes dividen 0.8, ustedes dividen 1 entre 0.8, entonces ustedes se van a los valores de frecuencia que arroja ese resultado o el correspondiente y leen el valor de rigidez traslacional, leen el valor de rigidez vertical. Podemos hacer lo mismo con las rigideces rotacionales, podemos hacer lo mismo con los amortiguamientos traslacionales, podemos hacer lo mismo con los amortiguamientos rotacionales, que ya caen fuertemente acá a partir de este valor de frecuencia, y así sucesivamente. Y fíjense que estas son gráficas donde se ilustran incluso las amplitudes traslacionales en función de la frecuencia. Yo puedo aplicar cargas y ver cómo cambia la amplitud para este grupo de pilotes a partir de las rigideces que hemos calculado, obviamente según el tipo de suelo que tengamos acá. Entonces es interesante porque en el caso, por ejemplo, de equipos dinámicos, obviamente es importantísimo este análisis, súper importante. Ahí sí no nos podemos ir con una ecuación
única que resuelva el problema en condición estática. No podemos, porque fíjense lo que ocurre a alta frecuencia. En equipos dinámicos podemos tener equipos de muy alta frecuencia que determinaría estimar rigideces que cambian con la frecuencia. Fíjense que las curvas acá no son ni rectas, ni bajan, ni suben, sino que incluso tienen forma un poco extrañas dependiendo del mecanismo de respuesta que estemos evidenciando, ¿no? Por ejemplo, esta que se observa acá. Entonces, a partir de esta información, pudiésemos entonces ya estimar nuestros valores de rigidez y amortiguamiento y tranquilamente ir a la herramienta. Es lo que se hizo en las láminas que les mostré hace un momento de los modelos en etapas. Se puede trabajar manualmente para el caso de cimentación superficial. Ojo, también para el caso de pilotes vamos a tener unos casos manuales y les voy a explicar cómo estimar los coeficientes y el efecto de grupo y todo, pero es más tedioso. La realidad es que es más tedioso y por eso en ese caso tiendo a utilizar este tipo de software. Sin embargo, hay unas sesiones también donde hago las comparativas entre los cálculos manuales y las herramientas para que puedan visualizar también que es perfectamente válido el cálculo manual y que le puedan tener confianza al cálculo manual. Y ya más adelante, si se involucran más en este tipo de análisis, bueno, ya obviamente la recomendación de repente es pasar a este tipo de herramienta o a este tipo de soluciones como tal, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Muy bien, vamos entonces a la segunda parte de la presentación, donde vamos ahora a hablar del comportamiento no lineal. ¿Okay? Vamos a ver si la interacción sobre la estructura me sirve para analizar la respuesta no lineal. Y el caso que traigo a revisión tiene que ver con la respuesta no lineal de estructuras de acero con arrastramientos concéntricos. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Ya sabemos que este sistema estructural se utiliza en muchas partes del mundo. El beneficio que obtenemos es un incremento importante de las rigideces laterales. Esto permite controlar muy bien lo que son los desplazamientos laterales. Y cuando se produce la acción sísmica, típicamente en la práctica manejamos una filosofía de diseño en el que hay un pandeo de las riostras comprimidas y una cedencia de las riostras traccionadas. ¿Okay? En este caso, si se invierte el terremoto, pasa a ser lo contrario. La que estaba traccionada se comprime, la que estaba comprimida se tracciona. Y a partir de allí, bueno, el propio AISC ofrece diferentes soluciones, diferentes configuraciones para solucionar este sistema estructural que es muy, pero muy utilizado en muchas partes del mundo. Entonces, cuando estamos utilizando este código, estamos utilizando esta normativa y cada vez que enfrentamos un proyecto de este sitio, nos conseguimos con un detalle. Y eso es un detalle que a mí siempre me ha parecido hasta en cierta forma un poco chistoso, ¿no? Y es que estos arriostres se diseñan, bueno, con el sismo mayorado y la sobreresistencia y un montón de fuerza y son unos megatubos y unos perfiles enormes y esto es una barbaridad. Y yo siempre pregunto, ¿y la fundación de eso? ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que dice el estudio técnico, vamos a leer el estudio técnico. El estudio técnico ni pendiente con comportamientos estructurales, ni mecanismos de disipación mediante arriostres, ni secuencia de riostras, ni pandeo, ni nada de esto. El estudio técnico para nada está preocupado de eso. El estudio técnico clásico da tu capacidad portante, tus asientos, la profundidad de desplante y hasta ahí llega el problema. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, y ese es un problema. Bueno, yo considero que sí, vamos a leerlo. El código ACE 341-2016 establece dos procedimientos principales mediante los cuales usted puede determinar la máxima fuerza transferida a la conexión del arriostre y a la unión viga-columna en sistemas especiales con arrastramientos concéntricos. Y me refiero específicamente a ese caso. Pueden hacerse dos cosas. Desarrollar un análisis estático no lineal o pushover con la finalidad de determinar las fuerzas que actúan en la conexión cuando se alcanza la máxima capacidad de elemento. Perfecto, esto es lo que hace casi todo el mundo. Se puede decir que la gran mayoría hace esto. Sin embargo, cuando hacen este tipo de análisis, consideran condición de base rígida y hacen su análisis tal cual. Sea el software que sea, no importa. Pero realmente sí, eso es lo que típicamente ocurre en la práctica. Pero aún así es porque ya se confía plenamente en que hay una condición de base rígida y punto para garantizar el mecanismo de respuesta esperada. Y hasta ahí llega la solución y tenemos que seguir trabajando porque este proyecto hay que entregarlo. Listo, y tenemos que continuar. La otra forma es determinar cuánta fuerza puede ser resistida antes que se desarrolle el levantamiento de una cimentación superficial. Si van al código lo van a leer
y nos referimos a este comportamiento. Y resulta que eso implica modelar la flexibilidad de la cimentación para poder calibrar la respuesta a nivel de arriostres y a nivel de respuesta global del sistema con arriostramiento concéntrico. Entonces, interesantísimo porque estamos hablando de un mecanismo de resistencia y de respuesta en la base de la estructura que no se tiene en cuenta en los estudios geotécnicos para el análisis de este tipo de edificaciones como tal. ¿Okay? Entonces, voy a permitirme leer algunos comentarios interesantes que tienen que ver con esto y que han venido publicándose en los últimos años. Y es que sí, diversos autores han reportado el beneficio que se obtiene de los mecanismos de levantamiento de la cimentación. Vamos a leer este primero. El levantamiento de la cimentación puede atenuar de forma significativa la respuesta dinámica proveniente de la excitación sísmica. Sin embargo, los requerimientos de diseño para controlar este levantamiento y las consecuencias de este levantamiento difieren en gran medida de las consideraciones de diseño comúnmente aplicadas para sistemas especiales concéntricos. Y es muy cierto, esto no es parte de la filosofía de diseño, el entender la condición del levantamiento. Está muy bien dicho acá por Sabelli. Luego, desafortunadamente, los criterios de diseño de cimentaciones actuales no aseguran que la cimentación sea capaz de desarrollar la resistencia requerida. Es totalmente válido. La biblioteca Viat Library de California State University sufrió daños importantes en la superestructura durante el terremoto de magnitud 6.9 en Northridge. Se reporta que es muy probable que la estructura haya experimentado un comportamiento de balanceo o rocking debido a la flexibilidad de los apoyos durante el movimiento fuerte del terreno. La estructura entera fue demolida después del terremoto. Primer punto, sí, es favorable, hay disipación de energía, etcétera, pero si no está controlado también podemos tener serios problemas y serios mecanismos de respuesta que implicarían hasta la demolición de una edificación como se observa acá. Depender de la condición de levantamiento sin utilizar una gama amplia de aspectos que se requieren para controlar el levantamiento no parece ser una práctica prudente para nuevas construcciones. Por lo tanto, es prudente diseñar la cimentación para desarrollar completamente la resistencia al arriostre. Fíjense esto, lo importante que es, ¿no? Esto está en una de las guías de diseño de la ISC para diseño de sistemas estructurales con arriostramiento concéntrico. Por esto tiene dos vertientes. Una, yo no tengo por qué preocuparme por el levantamiento, alguien lo puede ver así y listo. Y la otra vertiente es, sí hay que preocuparse por el levantamiento porque ya toda la filosofía de diseño está basada en que esa cimentación desarrolla completamente la resistencia del arriostre desde el punto de vista del levantamiento. Entonces es un problema bien serio porque es como que yo voy a enfrentarme con un proyecto de este tipo y tengo que tomar en cuenta ese mecanismo de respuesta de la cimentación para poder efectuar el diseño de mi estructura. Entonces acá se hizo algo interesante que quería mostrarles y es, bueno, vamos a jugar un poco con estas variables. Ya esto es parte de una investigación en el que, fíjense, lo que les muestro en pantalla es un paper que aborda una investigación experimental del comportamiento de una estructura arriostrada, con arriostramiento concéntrico, unos pórticos construidos con lo que serían los esquemas antiguos antes de la aplicación de los nuevos códigos ISC y ya otros con procesos de retrofit. Y ya luego, este otro paper que les muestro acá tiene que ver con el modelado de cimentaciones superficiales desde el punto de vista no lineal, teniendo en cuenta la respuesta cíclica y lo que sería el proceso de modelado numérico de ese tipo de cimentación. Y esto lo vamos a acoplar al fenómeno de interacción sobre estructura. Entonces, lo que hicieron estos primeros investigadores fue modelar un pórtico, con sus arriostres, etcétera, base rígida, todo base rígida, acá no hay nada de interacción sobre la estructura. Simplemente, bueno, hay todo un setup del ensayo, esto lo pueden descargar de la web cuando quieran, está totalmente libre en la web del Pier de California. Y bueno, tienen toda la información de todos los mecanismos de falla y respuesta de los arriostres. Se evidenció un mecanismo de respuesta de entrepiso blando, prácticamente fallaron los arriostres de la parte superior. Esta que les muestro acá es para un caso de una estructura arriostrada diseñada con las previsiones de los códigos anteriores, antes de las nuevas previsiones, para poder analizar mejor esos comportamientos. Y bueno, hay un mecanismo de formación de rótulas plásticas en los pórticos superiores y los pórticos inferiores permanecieron prácticamente
en realidad no pasaron a los puntos de inelasticidad y la condición de modelado fue en condición de base rígida, tal cual. Ese es el primer ensayo. Fíjense, esto no tiene que ver nada con interacción sobre la estructura. Lo primero que se hizo, bueno, fue reproducir ese comportamiento. Para ello, inicialmente modelamos la estructura, hicimos análisis de pushover, calibramos este proceso de formación de rótulas con la data del ensayo experimental y logramos una curva de respuesta que se coteja bastante bien con los resultados que se obtuvieron en el ensayo. Fue la primera parte. Y ahora surge la pregunta, ¿qué hubiese pasado si esto hubiese sido un apoyo flexible? Bueno, acá vemos un esquema general de un apoyo flexible con ciertas características de momento. Ya les voy a explicar esto mejor. Pero a partir del proceso de flexibilización de los apoyos se obtiene un mecanismo de respuesta que no se parece en absoluto a lo que se obtiene en condición de base rígida. Son comportamientos muy, pero muy diferentes. No se parece una cosa a la otra. Y esto ya es una respuesta a lo que decíamos anteriormente. Sí, es muy bien decir que para condición de base rígida yo garantizo el pandeo de la riostra, la ascendencia del otro riostra, etcétera, siempre y cuando la cimentación tenga una condición de rigidez para que se pueda dar ese mecanismo de respuesta. De lo contrario, vamos a tener un mecanismo de respuesta totalmente diferente. No solo que sí, va a haber reducción de fuerzas desde el punto de vista de respuesta lateral, estamos de acuerdo con eso, pero va a haber unos mecanismos de respuesta lateral y una reserva de ductilidad que no muchas veces, y ya se los voy a mostrar, no va a coincidir con la filosofía de diseño del código, tal como indicaba este grupo de autores, Sabelli, que les mostraba hace un momento, donde decían, no, es que nuestra filosofía de diseño no está basada en que exista levantamiento de la cimentación, esto está pensado de otra manera, tal cual. Entonces, se propuso, partiendo de la información del otro paper que les mostraba, se propuso entonces desarrollar un modelo de un apoyo flexible, ya considerando la no linealidad de la respuesta, y para ello, bueno, hay algunas referencias que han estado trabajando con las respuestas verticales, laterales, etcétera, en cimentaciones superficiales, y han desarrollado modelos como este que está acá. Este modelo es particularmente importante cuando tengamos, por ejemplo, momentos aplicados, porque en este caso ya la cimentación no es perfectamente rígida, como las consideran las funciones de impedancia originalmente, sino que en este caso se considera ya que hay un mecanismo de respuesta flexible, ¿no? Y hay una flexibilidad entre la cimentación y el terreno del soporte. Los resortes verticales tienen una lógica para ser instalados de esta manera según la respuesta a la cimentación, que ha sido calibrada con ensayos, y la respuesta lateral modela lo que sería el mecanismo de fricción y el empuje pasivo lateral. Entonces, en un caso de un arriostre concéntrico, una solución que se utiliza mucho en la práctica es la solución con articulación en la base. Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue desarrollar 3 resortes no lineales que logran reproducir la respuesta tensión, desplazamiento vertical y horizontal hasta la falla. En este caso, no estamos trabajando con momento de empotramiento, vamos a trabajar con un apoyo de base articulada prácticamente. Y acá ya sabemos que eso es algo que se utiliza mucho en este tipo de arriostramiento de estructuras con arriostramiento concéntrico. Entonces, esta es mi cimentación original y estoy transformándola en una condición de base flexible mediante un resorte vertical que debo considerar de manera no lineal y una respuesta lateral que también debe tener una respuesta no lineal. Entonces, lo primero que hay que resolver es la respuesta con presión. Para ello, tenemos los ensayos de estos dos autores que están acá, Bryant y Gibbons, del año 94, en donde las líneas de color azul son las curvas que se obtuvieron en dichos ensayos. Y las líneas de color naranja son las curvas entonces que hemos logrado reproducir como una extrapolación a las investigaciones que han desarrollado el profesor Boulanger y el profesor Rashad Hurry, que les mostraba hace un momento, pero la hemos adaptado entonces al caso de un apoyo articulado con 3 resortes no lineales. A partir de allí nos queda resolver entonces el levantamiento. ¿Cómo vamos a modelar este levantamiento? Entonces, para ello, estamos trabajando con la data del profesor Stewart y Kulhawi, que es una data que se ha utilizado para el diseño de cimentaciones de torres de electricidad, torres elevadas, donde el tema del levantamiento es muy importante para garantizar la estabilidad de la torre. Y en ese caso, partiendo de dicha información, se logra reproducir una curva como esta. Fíjense, esta es una curva de tensión de formación vertical de una zapata de 2x2 con un desplante de 2 metros. Y fíjense, esta zona que está acá es la zona de interacción. Esta zona, algunos autores han dicho, bueno, vamos a considerarla 10%.
y se ha estimado de esa manera en muchas publicaciones. Resulta que hemos logrado conseguir que mediante los modelos de Kurzweil realmente eso no es un valor constante ni estándar. Incluso llegar al 10% de la capacidad en compresión es difícil. Estos son valores que realmente pueden estar tranquilamente entre el 2% de la máxima capacidad de compresión hasta el 7-8% de la máxima capacidad de compresión. Entonces realmente es un comportamiento que no es tan constante porque depende de, obviamente, la profundidad de embebido, del tipo de suelo, depende de las características del material, del mecanismo de aplicación de carga para poder modelar esta respuesta en tracción. Y ya luego la respuesta lateral, como les decía, tenemos una resistencia pasiva que sí es igual desde el punto de vista de aplicación de carga hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo que sería la respuesta friccional. Entonces esos son nuestros resortes no lineales que se utilizaron en el modelo. Entonces fíjense, para poder validar y ver la importancia de esto en un caso que podamos extrapolarlo, un caso real, lo primero que hacemos es reproducir las características del ensayo. Les mostré hace un momento la reproducción en la herramienta ETAPS. Obviamente allí jugamos con la calibración de la rótula, pero quien nos termina de dar la validez de la data del ensayo es un modelo en elemento finito. En este caso hemos trabajado con la herramienta CivilFEM y en este caso, fíjense, hemos logrado reproducir el mecanismo de entrepiso débil que se reportó en el ensayo, y fíjense que se acopla bastante bien, porque fíjense que el ensayo es la línea de color naranja y la base rígida es la línea de color azul. Hay una ligera diferencia a nivel de rigidez en esta zona, que también los propios autores a cargo del ensayo hicieron una simulación en OpenSys y reportan la misma diferencia. O sea que es interesante porque mediante esta herramienta logramos coincidir en los resultados que se obtuvieron. Y ya luego, entonces, bueno, vamos a llevar esto a una condición de base flexible con la data que se tiene de investigación y que se ha validado durante todos estos años. Vamos a trabajar entonces con diferentes velocidades de corte, con diferentes dimensiones y, muy importante, diferentes profundidades de desplante, entendiendo que ese material del desplante puede estar ligeramente compactado, medianamente compactado, muy bien compactado y así sucesivamente. Entonces hicieron unos análisis y se llamaron estos suelos tipo 1, 2, 3, 4 y 5. De manera entonces que se obtuvieron unas curvas de respuesta no lineal, unas curvas de capacidad, y fíjense lo interesante en la comparativa. La curva de color naranja que se observa acá es la curva del ensayo original. Esta es la curva del ensayo original. Es un ensayo en condición de base rígida, súper rígida, como está descrita en el paper, pero realmente si ya yo considero diferentes tipos de suelo y diferentes condiciones, fíjense, esta, por ejemplo, esta línea azul es una zapata en el que de 3 por 3 metros, que tiene un desplante de 1 metro. Fíjense que no se parece en nada a la respuesta en base rígida. Si me voy a esta curva que tengo acá, bueno, esta curva es para un desplante de 1,5 metros, la misma zapata de 3 por 3. La curva de color amarillo es cuando el desplante es de 2 metros. Bueno, ya por acá comienza a haber un ligero cambio, pero todavía hay mucha ductilidad allí. Y fíjense ya lo que ocurre con, por ejemplo, la curva de color azul, este azul oscuro que tenemos acá, ya es un desplante de 2.5 metros, esta que tenemos acá, y ya allí logra ver una caída, ya ahí se logra manifestar el comportamiento observado en el ensayo, equivalente al de base rígida, pero vean la distancia que hay desde aquí hasta acá, es enorme. Esto está en función de derivas de techo. ¿Qué significa esto? Reserva importantísima de ductilidad, pero adicionalmente, ¿qué es lo que significa? Que es que si yo quiero lograr reproducir el comportamiento del ensayo, que es equivalente a la filosofía de diseño del código, yo en una zapata de 3 por 3 yo tendría que enterrarla por lo menos 2.5 metros para poder llegar a este mecanismo de respuesta, teniendo en cuenta además que la deriva de techo asociada es muy diferente a la que se obtiene en base rígida, lo cual me habla de una reserva de ductilidad importantísima. Y luego la línea de color verde, que ya sería un desplante de 3 metros, ya un poco exagerado, pero bueno, para tener esa referencia, bueno, sí, ya nos logramos alejar un poco de acá, pero todavía estamos muy, pero muy lejos de la condición de base rígida. Entonces, ¿qué se obtiene acá? Bueno, la deriva de techo asociada al mecanismo de falla de la estructura es 3.1 veces mayor para el desplante de 3 metros y 4.3 veces mayor para el desplante de 2.5 metros respecto a la deriva en el modelo de base rígida. Aspectos importantes. Realmente quien gobierna el comportamiento es la profundidad de empotramiento y el proceso constructivo de la zapata en la respuesta no lineal. Es decir,
más que la respuesta en compresión, que es de la que siempre estamos preocupados, en una estructura de este tipo sería importantísimo tener muy bien controlado el mecanismo de respuesta a nivel de levantamiento. Esta es la estructura en condición de base rígida, ¿ok? Ya se logra reproducir perfectamente el comportamiento. Y esta es una de las rigideces anteriores a las que veíamos en la gráfica. Este es el caso de rigideces menores. Todas se comportan de esta manera. Zapatas de 1 metro por 1 metro, 2 por 2, 250 por 250 se comportan de esta forma porque obviamente no tenemos la rigidez suficiente para poder garantizar el mecanismo de falla que ya ha sido observado en el ensayo y que es la premisa principal de la filosofía de diseño. En este caso, yo tengo acá modelado el caso del empotramiento de 3 metros y tengo acá modelada la base rígida. Vamos a echar un vistazo a esos apoyos. Fíjense, vamos a ver, por ejemplo, los resortes verticales que veíamos hace un momento. Vamos a echar un vistazo y fíjense, acá tenemos la curva, ¿ven? Esta es la zona en compresión que se basa en la data de los ensayos que les mostraba, que es cómo se comportaría una zapata en compresión, y esta es la zona en tracción, que es cómo se comportaría una zapata en tracción según las investigaciones de Kulhawi. Esto mismo lo hemos aplicado para los dos apoyos que tenemos acá, y podemos echar un vistazo a las horizontales. Esta es la pasiva, esta es la respuesta pasiva de la cimentación, obviamente ya con niveles de deformación mucho más pequeños. Y luego ya tenemos lo que sería la resistencia horizontal friccionante, que bueno, tiene un parecido también al anterior, pero cambian los valores de deformación asociada al desarrollo de la máxima resistencia a la fricción, para que ya los tengamos en cuenta. Entonces, bueno, vamos a, aquí simplemente vamos a hacer un pushover. Y yo voy a empezar desde unos steps que podamos, que esto no se haga tan largo. Vámonos al step 150. Vamos a ver la deformación. Vamos a seguir empujando. ¿Qué es lo que estamos obteniendo acá? Desplazamiento en X, pero vamos a hacerlo más interesante. Vamos a ver el desplazamiento en Y, por ejemplo. Y vamos a ver estas condiciones acá. Bueno, fíjense que tengo acá, estoy en metros. Vámonos a milímetros. Vamos a tener acá, fíjense, 44 milímetros de levantamiento y fíjense la compresión, el hundimiento es nada, es prácticamente nada. Claro, ya tenemos un material rígido acá y simplemente lo que está importando es el desplante para la evidencia de la condición de levantamiento. Seguimos empujando, vamos a ver en qué momento, fíjense que ya hubo un movimiento acá de la riostre y ya en este momento se alcanza lo que sería la plasticidad del material. De manera entonces que en este punto previo, antes del mecanismo de falla, estábamos evidenciando levantamientos en el orden de 45 milímetros, hundimientos muy pequeños, en el orden de apenas 1.5 milímetros, y ya obviamente los desplazamientos laterales que se evidencian acá, bueno, fíjense, ya acá en el tope estamos en el orden de los 6 centímetros aproximadamente. ¿Cómo se logra reproducir todo esto? Entendiendo la respuesta no lineal de la cimentación. Esto no quiere decir que los análisis con interacción sobre la estructura los tengamos que hacer siempre así. Ya este es un análisis de evaluación de respuesta en un sistema existente, en donde es importante modelar la respuesta no lineal. La AC4117 nos da pautas para hacer este tipo de análisis y es lo que pudiésemos hacer en un proyecto de retrofit o un proyecto de edificación existente sin mayor inconveniente. Incluso, interesante, es bueno, y esto yo lo puedo modelar desde el punto de vista dinámico, porque lo que hemos hecho es un pushover, ¿no? Tenemos una respuesta de tipo estático, de manera entonces que en ese caso, como quien dice, al haber una respuesta estática, lo único que me interesa es la rigidez. Ahora, desde el punto de vista dinámico, yo tengo que asignar rigidez y tengo que asignar amortiguamiento, tal cual. Entonces, bueno, así como hemos visto en las láminas anteriores, el caso de la rigidez y el amortiguamiento, bueno, vamos a ver qué ocurriría desde el punto de vista no lineal. Desde el punto de vista no lineal, tendríamos rigideces que siguen este comportamiento. Vamos a echar un vistazo acá en los links. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Okay? En este caso es una cimentación pequeña y para que veamos un poco la respuesta. Y bueno, fíjense, acá tenemos una de las curvas verticales, que son equivalentes a la que veíamos anteriormente, obviamente adaptada a una dimensión de zapata diferente, y acá tendríamos las curvas laterales. En este caso ya, obviamente, sí trabajo con un comportamiento de amortiguamiento de tipo histerético, desde el punto de vista no lineal,
Y lo interesante acá es que ahora yo necesito esta curva, en el caso anterior, una curva para un análisis estático no lineal. Entonces me interesa la zona en compresión y la zona en tracción. Pero ahora desde el punto de vista dinámico necesito la respuesta dinámica. Entonces para ello hemos adoptado ahí un mecanismo de histéresis de tipo cinemático que se adapta muy bien a estas condiciones, también por recomendaciones de algunos autores, para poder modelar este comportamiento cíclico de esta curva. Obviamente hay un proceso de caída, subida, caída, subida, caída, subida, así sucesivamente. Entonces esto lo podemos perfectamente asignar a una herramienta como esta. Y a partir de allí, bueno, vamos a reproducir, por ejemplo, vamos a pedir la deformada de esto. Vamos a ver si no se nos demora tanto. Vamos a bajar un poco este rango y trabajar con unos steps pequeños de 0.1 segundo. Este es un tiempo historia para el terremoto de Loma Prieta. Vamos a ver si lo podemos ver porque se vuelve un poco pesado. Vamos a esperar. Muy bien, ahí va. ¿Okay? Y fíjense que el mecanismo de respuesta, obviamente esto es una visualización. Esto de momento no nos va a decir la gran cosa, ¿no? Pero fíjense que lo que estoy obteniendo acá es ya las respuestas del sistema de apoyo, considerando que hay hundimiento y levantamiento, ¿ok? Porque tengo una curva completa, tengo una respuesta en compresión y tengo una respuesta en tracción, ¿ok? Y esto es importantísimo ya desde el punto de vista no lineal. Si yo me voy a lo que sería el comportamiento, me voy a apoyar en esta junta que está acá. Y fíjense, acá tengo en vertical la fuerza y en horizontal tengo el desplazamiento. Vamos a ver este rango si me funciona. Perfecto, este rango está excelente. ¿Por qué estoy en este rango de 9 a 12? Les muestro. Vamos a verlo acá, porque en el tiempo historia, cuando estoy acá en el tiempo historia, en Loma Prieta, más o menos me quiero ubicar más o menos en esta zona del terremoto, ¿ok? Obviamente, desde el punto de vista de data, siempre hay que entender un poco lo que ocurre un poco antes, un poco después, pero estoy más o menos ubicado entre esta zona del terremoto, ¿ok? Para ver qué ocurre en la zona donde se supone que hay más energía desde el punto de vista sísmico. Entonces allí, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de respuesta? Bueno, véanlo acá. Esta es una gráfica donde tengo en horizontal tengo deformaciones y en vertical tengo fuerza. Esta curva, ¿qué me está indicando? Disipación de energía. De allí viene mi fuente de amortiguamiento histerético, que es lo que hemos visto al comienzo de la presentación y que para el caso de respuesta lineal, que es con las funciones de impedancia más el amortiguamiento, fijamos un nivel de rigidez y un nivel de amortiguamiento. En un caso de respuesta no lineal, tengo cómo modelar una rigidez no lineal y determinar la proporción de amortiguamiento histerético a partir de la respuesta del sistema desde el punto de vista de deformaciones de desplazamiento, ¿okay? Desde el punto de vista de desplazamiento tanto horizontal como de tipo vertical. ¿Okay? ¿Qué podemos entonces concluir? Bueno, que para este caso en particular estamos proponiendo un método para el que se pueda modelar la respuesta no lineal, tensión, desplazamiento en cimentaciones superficiales, con la finalidad de ser incorporar los procesos de evaluación del desempeño estructural de pórticos de acero con arrastramientos concéntricos, tanto estructuras nuevas como existentes. El método propuesto ha sido validado mediante data experimental y de laboratorio. Se reporta mediante simulación numérica desarrollada en elementos finitos la influencia que tiene sobre la respuesta estática no lineal de la estructura el considerar aspectos que intervienen en el mecanismo de levantamiento de cimentaciones superficiales del tipo Zapata, tales como el estado tensional del suelo nativo y el relleno y el proceso constructivo de la cimentación. Esas conclusiones están dirigidas a los primeros resultados que obtuvimos acá, en el que todo estuvo basado en análisis de respuesta no lineal, y ya luego yo he seguido trabajando con la respuesta dinámica, como vemos acá, que la tengo modelada en SAP 2000 y que de igual manera dentro de este programa la reproducimos en las últimas sesiones de respuesta no lineal para que también puedan poner esto en práctica en su proyecto y puedan introducir la curva también que ustedes deseen según la data que dispongan de dicho proyecto. ¿Está bien? Bueno, señores, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Me disculpan la extensión de la presentación. Sé que estuvo sumamente largo. Bueno, no sé si se dan cuenta, para mí me encanta hablar de esto. Realmente me fascina este tema. Lo disfruto muchísimo, de verdad que sí. Y bueno, no me queda más que invitarlos a aquellas personas interesadas a nuestra siguiente edición del curso en Ingeniería Sismo, Geotécnica e Interacción sobre la Estructura, que inicia el 21 de junio. Este es un programa de formación que ya
está cerca de los 10 años ya de estarse dictando y es, se puede decir, un producto al que le tengo demasiado cariño porque es un área en la que realmente me he formado en los últimos 10, 12 años y la he desarrollado a nivel de proyecto, a nivel de investigación, a nivel docente, y la verdad que ha venido nutriéndose de todo eso. Además hemos tenido la colaboración de muchos profesores que también nos han dado muchos insumos muy valiosos para este programa. Es un programa de 6 semanas, modalidad totalmente online. Algunos detalles importantes: trabajaríamos con la norma AC7-2016, AC4117. Por ejemplo, déjenme que les busque algo acá, algo adicional que también les quería mostrar. A ver si lo consigo por acá para mostrárselos. Vamos a ver. Ya, estoy con ustedes otra vez. Por ejemplo, y estas funciones de impedancia se ven pesadas, se ven un poco complicado de desarrollar, etcétera. Bueno, a lo largo de con valores, con números, para que ustedes puedan obtener sus valores de rigidez, amortiguamiento, todo, y pueda utilizarse toda la data para modelado. Y la metodología AC7, una de las cosas que ahorita me siento sumamente contento porque hemos reproducido toda la metodología ACE en MATCAD completo para poder desarrollar análisis con interacción sobre la estructura, tomando en cuenta espectros de diseño o terremotos, análisis de respuesta sísmica de sitio. Por ejemplo, en esta gráfica, fíjense, acá se ilustra lo que sería el espectro de respuesta sísmica de sitio que proviene del análisis original. La línea de color rojo ya considera lo que sería el fenómeno de interacción cinemática, y la otra línea de color verde también considera la interacción cinemática, pero recuérdense que eran dos efectos, el de embebido y el de variación de ondas por extensión de la losa, ¿no? Entonces, bueno, está hecho para el caso de respuesta sísmica de sitio y también está desarrollado para lo que sería la condición del espectro de diseño convencional. ¿Okay? Entonces, bueno, está bien interesante porque, bueno, por eso les decía anteriormente que sí, trabajamos con la AC7, la AC4117, ya vieron la documentación que utilizamos. Desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de insumo técnico, ¿no? ¿Qué software se utilizan acá? Bueno, para análisis de respuesta sísmica de sitio trabajamos con Shake y con DeepSoil. Shake es, como les decía, el padre de todos estos software de respuesta sísmica de sitio para entender cómo funciona. Hay muchos usuarios de Shake allí en la práctica que también pueden revisar algunas cosas las que hacemos acá. Y luego el DeepSoil es una herramienta ya que ha tomado mucho auge en los últimos años. Vamos a trabajar con él. El profesor Hashash de verdad que ha hecho un trabajo increíble con este software y considero que además es muy fácil de utilizar para un mundo que tiene mucha complejidad desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de aplicación. Vamos a trabajar también con las herramientas de Seismosignal para análisis de terremotos y con el software Geo5, que es una herramienta para diseño de cimentaciones. Les voy a mostrar algunas cosas interesantes también porque es entender hasta dónde llega el diseño convencional de la cimentación y en qué momento pasamos a desarrollar este tipo de análisis. Para la parte de licuación y mejoramiento del terreno, vamos a trabajar con dos herramientas que son de la casa Geologismiki. Por ejemplo, el software, el Leak SBS, es un software para análisis de potencial de licuación que está excelente porque además tenemos una comparativa manual a mano, completo, paso a paso de un análisis de licuación de un terreno que se compara con Leak SBS y da perfecto, da excelente, por lo que, bueno, le tenemos de verdad mucha confianza a esta herramienta. Y el software StoneSea es para mejoramiento del terreno con columnas de grava. Entonces está interesante también porque trabajamos con un suelo que originalmente tiene problemas, luego se hace el mejoramiento y se logra ilustrar también primero lo que sería la teoría y el procedimiento de análisis manual para luego ponerlo en práctica con la herramienta. Dyna-End han tenido la oportunidad ya de verlo el día de hoy para el cálculo de rigideces de la cimentación. El LPILE es un software de análisis de pilote ante cargas laterales. También sigue la misma línea del Geo5 para explicarle hasta dónde llegamos con este tipo de herramienta. El ETAPS para lo que sería el modelado de la función de impedancia más el amortiguamiento y que puedan reproducir resultados como estos que veíamos acá, ¿okay? Este tipo de edificios que desarrollamos con ETAPS. Luego con CivilFEM, bueno, ya lo han visto también, es la herramienta que nos va a permitir modelar lo que sería la respuesta
de la estructura, considerando los apoyos, etcétera, y un software excelente en elemento finito también para otro tipo de análisis. Y bueno, todos los cálculos están desarrollados en MATCAD. Bueno, como han visto, como han podido ver, es un contenido bien interesante, bien extenso. Trabajamos para los análisis de respuesta sísmica de sitios con procesos de escalatoria, descarga y escalatoria de terremotos, para lo cual vamos a trabajar con la base de datos del PIR de California, de manera que aprendamos a descargar los terremotos, escalarlos, etcétera. Incluso acá voy a incorporar algo nuevo en esta edición que me han pedido mucho, de cómo construir los espectros medios condicionales a partir de la base de datos del PIR de California. Les voy a explicar cómo se hace eso, está bien interesante también. Y bueno, vamos a empezar desde amenaza sísmica, cómo determinar los parámetros sísmicos, estos procesos de descarga y escalatoria de terremotos, cómo caracterizar esos terremotos. Vamos a ver unas sesiones teóricas de la mano del profesor Heriberto Echezuría y luego el uso de herramientas como el SeismoSignal. Vamos a poder desarrollar análisis de respuesta sísmica de sitios. Vamos a trabajar con DeepSoil, con Shake. Vamos a trabajar mucho con licuación, cómo calcular el potencial de licuación, cómo evaluarlo, cómo hacerlo con las herramientas, incluso evaluar pilotes en puentes, por ejemplo, que pueden estar sometidos a procesos de licuación y donde el mejoramiento es muy complejo, evaluar ese comportamiento del pilote para un puente ante el fenómeno de licuación. Y ya luego es que vamos a pasar en interacción sobre la estructura después de dominar todo esto, porque ahora lo primero que vamos a hacer es entender muy bien ese coeficiente de balasto para que no quede ninguna duda y luego empezar a trabajar con interacción dinámica, inercial y cinemática, aplicar los códigos, modelarlo en etapas, hacer análisis tiempo-historia, hacer análisis de pushover con rigideces, etcétera, ¿ok? De manera que podamos poner todo eso en práctica. Aquí tienen todo el temario detallado en nuestra web. Espérenme que lo copio por acá a los que estén interesados y se los pongo acá en el panel de preguntas y para que le puedan echar un vistazo. Y si desean más información, pueden pedir descargar el folleto y en el folleto van a conseguir más detalles del alcance de este programa. ¿Okay? Bueno, ha sido bastante tiempo. Para mí ha sido un gusto también. Tengo por acá algunas preguntas. Voy a responder las que pueda. Son bastantes. No creo que me dé tiempo de atender todas las consultas que tengo acá. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas. A ver, estos últimos minutos que me quedan, a ver cuáles podemos aclarar. Esteban me consulta. ¿El módulo de balasto se puede terminar por ensayo de carga y paralelamente mediante modelos computacionales? Hay una forma de extrapolar la data que se obtiene del ensayo del plato de carga para luego extrapolarse al ancho real de la cimentación. Existen ecuaciones clásicas para hacer eso, pero hay métodos que son los que explicamos acá en el que tú puedes determinar la deformación esperada de tu cimentación para que puedas calibrar tu coeficiente de balasto ya con la dimensión real de la cimentación. ¿Okay? Incluso desde el punto de vista práctico, lo explico para que sí, hay veces que tenemos el plato de carga, pero el 99% de las veces no tenemos el plato de carga, entonces, ¿qué hacer para esas situaciones? Tal cual. ¿Okay? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, Javier me consultaba cuándo es relevante hacer este tipo de análisis de interacción sobre la estructura. Bueno, estructuras de periodos bajos, estructuras rígidas, estructuras sobre suelos blandos, estructuras de puentes. Fíjense el último caso que veíamos, estructuras de acero con arriostramiento. Son casos donde se puede aplicar toda esta metodología. Edificios altos, donde ya no nos importa que la fuerza se reduzca, sino que nos importa mucho la respuesta a nivel de desplazamiento lateral, dependiendo de la rigidez del terreno, tal cual. ¿Okay? Las funciones de impedancia son para análisis dinámico, totalmente, ¿okay? Totalmente para análisis dinámico. Las rigideces estáticas, que a partir de ahí se derivan las funciones de impedancia, pueden ser utilizadas para análisis estático y para ciertos análisis dinámicos donde el contenido de frecuencia no implique un cambio importante de la rigidez. Es decir, con rigideces estáticas no podemos modelar interacción sobre la estructura para turbinas, equipos reciprocantes, etcétera. Pero con rigideces estáticas sí incluso pudiésemos modelar cierto tipo de acción dinámica ante terremoto, ¿okay? Porque el contenido de frecuencia es muy diferente de un terremoto al de un equipo reciprocante, una turbina o algo de esto, ¿okay? Muy bien.
Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, muchas gracias, José, por tus comentarios. Excelente, me alegro que la sesión te haya gustado. No se preocupen los que entraron después, los que de repente entraron a mitad de sesión, ya posteriormente deben recibir el feedback del sistema en el que pueden acceder a la grabación, ¿ok? No hay problema. Okay. En las curvas, en las resortes verticales no se modela el amortiguamiento histerético. En el primer caso no, porque teníamos un análisis estático no lineal. Okay. En el análisis estático no lineal no hay amortiguamiento. Recuérdense, es estático. El amortiguamiento es un problema de la dinámica de estructuras, tal cual. Por eso es que en el segundo caso que les mostré en SAP 2000 sí interviene el efecto del amortiguamiento histerético. En el primer caso no. Okay. Excelente, gracias Humberto, gracias Franz. La información del programa la pueden conseguir en la web, allí van a poder tener todo el detalle del programa. De igual manera, como les digo, si quieren más información pueden descargar el folleto con el detalle de la misma, o igual forma el correo con el que se han estado comunicando para asistir a este seminario. De igual forma también pueden contactarnos allí para que le den todo el detalle. ¿Ok? Muy bien, ok, vamos a ver qué tenemos acá. Me consultan por acá si es usuario, Arturo, si eres usuario de CIPE, si se complica el curso. Bueno, realmente dentro de este programa no tengo nada desarrollado con CIPE, pero porque es un área que no aborda CIPE todavía de esta manera, y por eso trabajo con estas herramientas que les hice mención hoy, que son las herramientas que realmente me permiten hacer este tipo de análisis, ¿ok? Pero ya luego, obviamente, la idea es que le puedas sacar provecho con lo que vamos a ver acá, pero ya luego puedes utilizar cualquier otra herramienta que te permita hacer análisis de este tipo, ¿ok? De momento creo que CIPE tiene una parte de interacción sobre la estructura, pero no, creo que no permite hacer todo lo que hemos revisado el día de hoy, ¿ok? Habría que verlo a mayor detalle. El resorte constructivamente, ¿cómo se representa? Bueno, fíjense que lo vimos en una lámina de la investigación para rostros concéntricos. Esta es mi cimentación real y esta es mi representación con resorte. Ella en sí, yo desde el punto de vista numérico asemejo el comportamiento de interacción de la cimentación con el suelo como un resorte. Pero realmente ella originalmente es tal cual como la construimos, tal cual. Lo que hemos hecho en esta investigación es reproducir el comportamiento de la cimentación con el proceso constructivo para poder construir la respuesta no lineal mediante un resorte. Pero tal cual, la cimentación que construimos es la que modelamos como un resorte. De por sí sería al revés. ¿Cómo represento lo que estoy construyendo realmente? Mediante unos resortes no lineales, que es lo que hemos hecho en esta última parte. ¿Ok? ¿Los software presentados son de fácil accesibilidad? Bueno, fíjense, esa pregunta es importante. La herramienta DeepSoil es una herramienta totalmente descargable de libre acceso. El profesor Hashash no cobra por el uso de su herramienta, es totalmente descargable. Seismosignal tiene su versión de prueba que pueden también utilizar sin problema. Geo5 tiene versión demo de igual forma que pueden descargar de la web. Leak, SBS y StoneCD también poseen versiones de prueba descargables de la web. Dynaen y el PI no tienen versiones de prueba descargable de la web. Lamentablemente esta casa de software no ofrece esta opción. ETAP de la casa CSI ofrece las versiones descargables. De igual forma también, no está mencionado acá en la web, pero también esto que está hecho acá está hecho en SAP 2000 y de igual forma SAP 2000 la pueden descargar de la web. CivilFem también ofrece una licencia sin problema que pueden descargar de la web, y MatCat también ofrece una licencia educativa, ¿ok? No hay ningún inconveniente. Okay. Gracias, muchas gracias Juan de Dios por tus comentarios. Sí, un tema que me gusta mucho, me apasiona, me encanta, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Okay. Muy bien, gracias Marcos también. En el caso, vamos a ver. Ajá. Okay. Me pregunta por acá Ricardo, en el caso de edificaciones con varios niveles de sótano, para realizar análisis de interacción sobre estructuras, ¿es necesario considerar la rigidez del suelo en los muros de dicho sótano? Depende de la profundidad que estemos analizando y en realidad se analizan varios casos. Una de las sesiones que tenemos acá es ver qué pasa con los sótanos, o sea, cómo lo voy a modelar. Entonces vemos varios esquemas de modelado para saber cuál nos conviene dependiendo
de la profundidad que tengamos, el tipo de suelo y de las dimensiones también de la estructura. En algunos casos no hace gran diferencia el modelar la rigidez sobre el muro como tal, no hace ninguna diferencia, y en otros casos sí puede ser importante. Entonces hay como unos lineamientos para poder hacer esto. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Humberto me consulta por acá, que está trabajando en el tema también. Excelente, Humberto, buenísimo. Vamos a ver. Iván me consulta, ¿es posible que el espectro de respuesta se vea reducido en la zona de campo libre respecto al espectro de entrada? Bueno, quien reduce el espectro por interacción sobre la estructura es la condición de campo cercano. Ya la reducción de espectro en campo libre ya se daría por otras condiciones, pero cuando estamos en contacto con la estructura, esa reducción se da por condición de campo cercano. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Mara Luna. De igual forma, muy bien. Vamos a ver. Excelente. Gracias, Franz, por tus comentarios también. Gracias, David. En aisladores sísmicos incluye interacción sobre la estructura. Es de los temas más complejos que hay. Es súper complejo cuando incorporamos la interacción sobre la estructura en el caso de aisladores sísmicos basales. Es súper complejo. Se puede hacer, pero es un área muy fuerte. ¿Okay? Si pudieran hacerlo, realmente hay que dominar muy bien toda la complejidad del diseño del aislador, más la complejidad que hemos visto el día de hoy en relación al terreno y la cimentación para integrar todo eso allí junto. Entonces, no es fácil, realmente no es fácil, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Ok? Muy bien, Álvaro consulta por acá si necesito el SDS, ¿cómo puedo homologar a mi país? Bueno, realmente eso es un tema siempre interesante de discusión porque trabajamos mucho con parámetros para este tipo de formaciones. Yo hablo mucho de parámetros AC7 y obviamente no es la misma amenaza sísmica que existe en las regiones de Latinoamérica, por ejemplo, que es la mayoría de la audiencia que tengo hoy acá. Entonces, en ese caso, sí, es difícil porque ya dependemos de una zonificación sísmica local. La filosofía de aplicación del código puede mantenerse más o menos equivalente, pero sí entender de que las aceleraciones y los mecanismos de falla sísmica asociados del ACE obviamente serán diferentes a los de Latinoamérica. En realidad, bueno, hay ciertos procesos ciertos procedimientos que se han desarrollado, por ejemplo, en el área de tanques, API 650 tiene un procedimiento para aplicar la filosofía de diseño sísmico de tanques de los Estados Unidos, extrapolarla a otros países y funciona muy bien. Ya para el caso de edificaciones, etcétera, hay que combinar un poco la data que se dispone de la norma sísmica local para poder hacer esas equivalencias, pero de momento no es algo directo, ¿okay? No es algo directo que puedes coger un valor de aceleración de los Estados Unidos y llevártelo a Guatemala, a Perú, a Chile, etcétera. No funciona de esa manera. Hay que ir al código regional como tal para poder hacer la adaptación. ¿Okay? Muy bien. ¿Cada cuánto se dicta esto? Una vez al año. ¿Okay? Este programa lo dictamos una vez al año, tal cual. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Iván. Excelente. Saludos a la gente de Ecuador que me saluda por acá también. Gracias, Ricardo. Y bueno, creo que eso ha sido un gran paneo y revisión rápida de las preguntas. Me disculpan los que no me dio tiempo de responder. Eran muchas preguntas, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. De verdad que un gusto haberlos tenido por acá, de verdad que un gustazo y bueno, espero que la información haya sido de su agrado. Como les dije, allí tienen todo el detalle de la información correspondiente al programa, los que estén interesados, y de igual forma sigan pendientes de nuestras redes sociales, que estaremos informando de futuros seminarios también en otras áreas, en el área de cimentación, estructural, sismoresistencia, etcétera. ¿Okay? Muy en sintonía con estas cosas que creo que les puede interesar a todos ustedes. Que estén todos muy bien, un fuerte abrazo, muchísima salud y que estén todos excelentes. Hasta luego.